Bueno, muy buenas noches, tardes, días, dependiendo de la gente que nos esté escuchando. Mi nombre es Andrés Felipe Castillo. Estamos en el primer podcast de Abierto al Público. Un podcast hecho por jóvenes, en su gran mayoría para jóvenes o para la gente que quiera escuchar ideas distintas. El día de hoy en Abierto al Público pues vamos a tocar un tema pues bien denso, pero pues que consideramos nosotros como muchachos, como jóvenes, como creemos que podemos cambiar un poquitico algo en el país. Vamos a hablar sobre el famoso paro nacional, una cosa que nadie pensó que fuera a durar tanto. Yo creo que ni el más optimista se imaginaba un paro de un mes y lo que va corriendo, porque al día de hoy, de que estamos grabando, que es 3 de junio, el paro continúa, que ya se ha ido viendo mitigado, pero pues ahí está. ¿Sí? Hay varias posturas. Hay gente que ya no considera que el paro sea necesario, otra gente que considera que se debe resistir porque ya ha conseguido muchas cosas. Pero lo cierto es que en Colombia nos estamos viendo envueltos en una situación de demasiado odio, demasiada pelea, demasiado problema, digámoslo así. Tanto por el tema de los policías, como los marchantes, como la economía y como para acabar de rematar pues como con el COVID. El día de hoy pues estamos los tres integrantes. Voy a arrancar por Daniel. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Bienvenidos a este primer podcast abierto al público. Como lo dice Felipe, un tema que creo nos corresponde por la responsabilidad que tenemos como jóvenes hablar, hacer algunas precisiones, de pronto algunas especificaciones que no se hablan en las calles a veces. Entonces va a ser necesario que hablemos un poquito acerca de algunos puntos específicos de lo que ha generado o ha venido generando desde hace un par de años, quizá tres, pues toda la coyuntura que vivimos el día de hoy, porque no es algo que haya estallado este año porque sí, son varios antecedentes cercanos o recientes que nos tienen hoy en día en la situación que estamos viviendo, pero pues era necesario el espacio. Eh, Seguimos con la, la señorita, la parte femenina. Aprendiste, no más señora. Con Natalia. Bien pueda Natalia. No, hola, ¿cómo están? Algo que hablábamos cuando elegimos a los participantes del día de hoy, de esta noche, es que tratamos de que fueran personas que de alguna forma han estado vinculados de lleno con el proceso del paro aquí en el municipio. Entonces, pues que tienen un poquito más de conocimiento que nosotros, que saben cómo se vive desde dentro del paro, porque no todos hemos tenido la oportunidad de pues, acercarnos a estos espacios. Entonces, nada, vinimos a aprender, a aprender de ellos y de lo que está pasando, a orientarnos, no, a escuchar un poco eso, contextualizarnos con lo que está pasando y a saber pues qué proponemos desde acá nosotros. No podemos cambiar el mundo, pero sí podemos enseñar y aprender un poquito para saber qué pasa en el país. Bueno, como invitado al día de hoy, pues tenemos acá a mi pana, a Oscar. Osquitar, que es un pelado que se mueve bastante en el municipio de Zarzal. Ya creo que todo el mundo aquí en este pueblo lo conoce a Raimundo, a todo el mundo. Ahorita estaba cantando una presentación. Con la agenda al límite. Sí, haciendo lo posible. ¿Sí? Difícil de contactar. Pero bueno, Oscar, cuéntame un poquitico qué estaba haciendo, hermano. ¿A qué está haciendo usted ahora? ¿Por qué es que es tan conocido en este famoso pueblo? ¿O es que nosotros estamos diciendo mentiras? Pues me conocen ustedes, mi mamá que me parió. Tan modesto. Actualmente estoy vinculado a la administración municipal como enlace de género. Yo soy activista por los derechos de la población LGBTI, abiertamente marica y revolucionario. También feminista. La vida en mi pared colgó el título de trabajador social. Y unos años atrás también el de filosofía. Pues como que a lo largo de mi vida
he hecho incidencia social de una u otra manera sin pretenderlo. La verdad es que ha sido vincularme a procesos que han resultado bonitos y que han dejado unos frutos significativos en el municipio, particularmente este proceso LGBTesco. De allí han resultado vainas muy interesantes y mi intención siempre ha sido que más allá de la pluma, el maquillaje, el tacón y los vestidos y las lentejuelas, resulten procesos académicos y procesos en los que las personas entiendan lo de las diversidades sexuales y las orientaciones sexuales diversas desde otros ámbitos. También la gente dice que soy artista, ustedes lo estaban mencionando hace un momento, porque quienes me escuchan dicen que canto. Entonces, pues como en el país no señor, no digas usted canta muy bien. ¿Qué tal? Eso depende del oído que me escuche. No señor, usted sabe que sí. Sí. No, él sabe que sí. Un amigo dice que en país de ciegos el tuerto es rey y que cantando yo soy un buen tuerto. Entonces, mientras tengamos la oportunidad de tener un micrófono en la mano, siento como gran responsabilidad hacer que el arte incida también. Entonces, pues claramente a mí no me van a ver cantando en el perreo intenso, pero sí en espacios en los que haya que compartir mensajes importantes para generar movimientos en las memorias y en las mentes de las personas para mover cambios. Pero, o sea, por ejemplo, ahorita que hablando del perreo intenso, que es el género de moda, ¿no le gustaría meterle a un perreo intenso social o alguna cosa así? Pues les cuento que justo acabé de terminar un proceso formativo con una fundación en Cali que se llama la Fundación Man Blue, y el proceso formativo es una escuela de rock. Yo no canto rock, pero me di cuenta pues que efectivamente mucho de lo que hacemos y la cultura pop pues va muy de la mano con el rock. En medio de todo este proceso del paro nacional, el último periodo formativo, el último módulo, pues se vio como truncado por todo lo que sucedió y resultaron unas composiciones muy bellas. Y de mi grupo compusimos una canción que se llama Libertad, está cargada ya en YouTube, así que quienes quieran escucharlo, hay unas frases importantes que yo aporté en esa construcción, así que bueno, eso es perreo, eso es chévere. Sí, ¿Y díganos dejas el link? ¿cómo es el nombre del canal para que lo busque la gente? Rockopolis. 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 Y la ¿Cómo se llama canción. Y la canción se llama Libertad. Libertad. Igual por ahí vamos a enlazar Sí. el link de acceso también al podcast para que la gente Sí. escuche estas expresiones. Bueno, y Cantamos todas las personas que estábamos en ese proceso allí. muy chévere. Y por último, pues tenemos acá al pana Soldo, que también conocido en el pueblo, el hombre por ahí tiene como que fincas, yo no sé de dónde es que está sacando plata este man, pero consigue. Cuénteme, primo, ¿usted qué? ¿Usted quién es? Para que la gente lo conozca, los que no lo conocen, sus amigos, como para que se rían un rato de usted. Hábleme. Bueno, pues soy Cristian Sánchez. Para aclarar, el Soldo no es un apellido, sino un apodo. Sí, Yo siempre he tenido esa duda. sí, No, todo el Soldo mundo un dice apodo. Cristian Soldo, no, Cristian Sánchez. Y el Soldo es un apodo heredado de mi papá. ¿Y por qué? ¿Ah? Pues la anécdota que él cuenta es que él fue soldador y una vez le dijeron, ¿usted solda? Y él, sí, yo soldo. Ah, Y ahí nació el soldo. profundo. Sí, no, increíble, poética. Y entonces el apodo lo heredó mi hermano y por ende yo. Sí. Sí, a mí me tocó. Cuénteme, parce, ¿usted qué? ¿Usted ha estudiado? ¿Dónde ha trabajado? ¿Qué ha hecho? Bueno, a ver, pues igual que Oscar, también estoy en este momento contratado en la administración municipal. Estoy haciendo, soy el apoyo al tema de políticas públicas. También pues trabajo de la mano con Oscar, pues debido a que el municipio Bueno, no cuenta lo con una sabía. política pública Tampoco sabía. LGBTI. Soy politólogo, recién graduado, ¿De qué llevo un universidad? mes larguito. No, y una anécdota también es que el día de mi grado fue el día que empezó todo esto. Yo El me paro. gradué el 30 de abril. Ese día empezó el bloqueo acá en las balsas y en la paila y entonces fue... De una vez lo enamoraron de Tremenda politólogo. idea. Inauguraron de una. Todavía huele a toga y birrete. Sí, no, ni siquiera he podido celebrar mi grado. Porque metido en este cuento del paro no me ha quedado La tiempo, la celebración verdad. viene después del médico. Sí, después. Bueno,
ya debo de haber presentado pues aquí a los compañeros una breve introducción del paro nacional, lo que todos conocemos. Pues el paro nacional, como algunas personas dicen, pues que fue un estallido social, ¿sí? Que la reforma tributaria, por ahí dicen algunos que es como la gota que el último derramó. detonante, Sí, sí. aunque realmente, pues a mi parecer, la reforma tributaria eso era el acabose de la clase media colombiana y de la clase baja en Colombia. Pero digamos que yo siempre en mi concepto creía que se acababa la reforma tributaria y todo el mundo churumplón otra vez para sus casas. Nunca me imaginé que pues esto fuera a ocasionarse así, un paro más de un mes. En 27 años que tengo de edad jamás había visto un paro de la magnitud de la que está ocurriendo ahora. Y digamos que tampoco había visto como a los jóvenes, a los marchantes, a todo el que se sintiera, lo digo por eso, como en una especie de solidaridad tan grande como la ha habido y la hubo. Digamos que siempre, casi siempre en las marchas aquí en Colombia siempre son los más jóvenes y por lo general son los estudiantes. Pero esta vez fue todo, fueron indígenas, jóvenes, comunidades, docentes, Muchos que hasta sectores de la economía, sí. Don Uribe pues tiró por allá esa frase de que las micro revoluciones, o bueno, no recuerdo bien cómo se llama. Molecular, ajá. Entonces a mucha gente se burló de eso, pero pues a mi concepto de lo que he estudiado del tema no es tan ido de la cabeza como el hombre lo dijo. O sea, realmente sí está ocurriendo eso, ¿sí? Ahorita pues aquí a Cristian se lo vamos a preguntar bien, pues que de pronto conoce más del contexto, pero digamos que todo el mundo que tenía algún problema salió y formó aquí, como decimos nosotros en Colombia, el mierdero, ¿sí? Entonces camioneros, profesores, sindicatos, todo el mundo, todo el que se sintió aludido por eso salió. Y como para acabar de rematar, entonces teníamos una reforma tributaria y también teníamos una reforma a la salud, ¿sí? Entonces levantaron reforma tributaria y siguieron con la reforma a la salud. Ya levantaron también reforma a la salud, pero ahorita pues ya la gente está pensando es en más. Entonces ya está pensando es en que bajen congresistas, que vamos a bajar sueldos, que bueno, un montón de cosas, ¿sí? Y lastimosamente, aunque pues como dice por ahí Maquiavelo, el fin justifica los medios, pues esto nos ha ocasionado muchas muertes, muchos heridos, muchos desaparecidos, y nos ha ocasionado odios, peleas familiares, peleas entre amigos, el que apoya al policía, el que cree que el paro es culpa de Petro, el que cree que toda esta problemática es culpa de Uribe, y hasta con las propias personas públicas, con alcaldes, gobernadores, representantes de la Cámara, artistas. El que dijo entonces es un mamerto, el que no dijo es un tibio, y así nos la hemos pasado en este mes larguito. Sí, echándonos culpas y no hemos visto. Y tal vez exigiéndole mucho a gente que no tiene, digamos, la culpa, sí, por decirlo así. No tiene que ver. Sí, sino que uno, pues, por ejemplo, a gente de interés, pues, que tiene una voz en el pueblo, por decirlo así, pues uno siempre termina exigiéndole como que venga, si usted se hizo por el pueblo, pues haga algo por el pueblo, opine algo, tome una postura. Y digamos que en términos generales la gran mayoría de los artistas en Colombia y deportistas y todo eso se han alejado más bien del tema, ¿sí? Pues hasta cierto punto yo también los entiendo porque pues eso les puede generar como gente que los aplaude como gente que los va a odiar, entonces es preferible mantenerse como en el anonimato. Digamos que esa es la problemática general, aunque pues por ejemplo hablando con Daniel ahora, pues Daniel también venía hablando de que esto no es de ahora, sino que es que esto ya viene reunido desde hace unos días, o hace unos meses, por decirlo así. Cuénteme, Daniel, ¿cómo es eso? Bueno, creo que hay varios asuntos allí, algunos antecedentes recientes que terminan en este estallido social, bien por las reformas que plantea Felipe y también por otros aspectos de carácter social. Y digamos que hay mucha gente y que visualiza el inicio de esta movilización nacional desde el año
2018, 2019 más o menos, cuando vivimos este tema de lo del proceso de paz. También vimos para estos años, 2019 más o menos, la exigencia de los estudiantes de aumentar un poco la inversión en educación, en vista de que pues alrededor del 9% digamos, los jóvenes de familias pobres, solo el 9% tienen acceso a la educación, sea pública, sea privada de alguna forma, mientras que con las familias un poco más pudientes, de una clase alta, por decirlo de alguna forma, digamos que el 53% de esos jóvenes sí tienen acceso a una educación. Bueno, me imagino que uno con esos datos puede concluir de que el dicho es de que la gente dice de el que es pobre es porque quiere o el que no estudia es porque no le dio la gana, pues ahí ya hay un poquitico sí, claro, de diferencia, ¿no? Y adicional a eso, también hubo en ese tiempo una reforma pensionera y laboral, que también fue un punto álgido para que algunos sectores empezaran como a tocarse y a decir, bueno, ¿qué va a pasar? Y eso también afecta directamente a los jóvenes, como cambiar las condiciones para disfrutar de una pensión. Sí, ya es imposible. Exacto. Y también para esos tiempos, alguna vez, no sé si recuerdan, la masacre de un grupo de niños que lo hicieron pasar como por paramilitares, y no podemos dejar de hablar de Dylan Cruz, que se ha convertido en una especie de mártir de estas causas. Entonces digamos que adicional a eso, en el 2019 entra la crisis sanitaria por el COVID-19. No, pero el COVID arrancó en 2020, ¿no? Sí, por eso, ya en el 2020, COVID-19, eso genera, además de la crisis social y económica que se tenía, pues una crisis sanitaria, y termina de agravar esa situación, esa crisis social, por cuestiones pues de inversiones. Y en esas inversiones, en ese endeudamiento que tuvo el gobierno para poder saldar la pandemia, digamos, para invertir en hospitales, en atención a las personas que por contagios y demás, pues al final, después de ese endeudamiento, es que viene la famosa reforma fiscal o tributaria, que donde pretenden recuperar recursos para poder saldar esa deuda y bajar de alguna manera los intereses. Entonces, más o menos esos antecedentes son los que nos tienen hoy en día en esa situación, y que la dichosa reforma tributaria fue la gota que derramó la copa definitivamente. Nata, cuénteme, ¿qué sabe usted de famoso paro? Algo que nos faltó. No, a mí me tiene preocupada, a ver, ¿cómo lo digo? El hecho de que, toda la situación que se ha venido viviendo haya desencadenado en esto, pero el hecho de que también, si no queramos, tiene que haber reforma tributaria de alguna forma, esta no será que queramos, tiene que existir de alguna forma una reforma tributaria, porque pues hay que sacar ese dinero de alguna parte. Eso es lo que me preocupa a mí, y de que no se haya logrado llegar a ningún acuerdo después de un mes y una semana que van ya, y no hemos avanzado en nada. Sí, eso me tiene a mí, me tiene pensando. Bien, eso. listo. Cristian, cuénteme, ¿qué piensa usted de esto? Bueno, pues como para no repetir tanto lo que ya han Sí. dicho, sí, considero que la reforma fue la gota. Incluso algunos la han llamado el florello de Llorente de este siglo. Pero yo creo, pues para no repetir lo que han dicho, yo creo que también lo que cansó a la gente fue el cinismo del gobierno. O sea, porque estamos gobernados por una serie de personas que se lavan las manos constantemente. Incluso si la embarra uno del gabinete, solo es sacarlo y venga otro, y así se la pasan. Pero no resuelven los problemas, se la han pasado es de un lado para el otro. Y pues para la muestra un botón, hoy lo que está sucediendo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que la nombraron de embajadora, Y sigue siendo embajadora de ministra de Relaciones Exteriores, de canciller, y sigue siendo vicepresidenta. Y se ha encargado es de mostrar la cara amable del gobierno en el exterior, porque saben que en este momento pues también hay que tenerlo en cuenta, Colombia está sufriendo una crisis diplomática,
a nivel internacional la cara de Colombia es la peor, cuando veníamos de un acuerdo de paz que había cambiado la cara de Colombia. Que Colombia no, que está en restauración, Colombia está buscando la paz, Colombia lo uno, lo otro, incluso el expresidente se ganó un Nobel de Paz. Entonces yo creo que ese cinismo es el que ha hecho también como que a la gente salir a marchar. Sí, la indignación. La indignación, exacto. Es que, o sea, viene una reforma tributaria después de una pandemia. Bueno, en medio de una pandemia, porque la pandemia no se ha acabado. Y aparte de eso, el gobierno se ha encargado de gastar dinero en otras cosas. Que uno dice, bueno, estamos en una crisis económica debido a la pandemia, el gasto social hay que aumentarlo debido a los cierres, a los toques de queda, porque pues la gente está quebrada, pero el gobierno se la ha pasado, por ejemplo, ahora hace poco que quería comprar unos aviones para la guerra, 14 billones. 14 billones cuando no hay plata, entonces, y tras de eso el exministro Carrasquilla va diciendo que a Colombia le quedaban cerca de 6 semanas de caja. De caja. Y al mismo tiempo estaban gastando plata en otras cosas, entonces la gente dice, bueno, si no hay plata, le van a sacar la plata a la gente de clase media y baja, ¿por qué están haciendo esto? Entonces yo creo que todo este bororó, todas estas cosas que ha hecho el gobierno han hecho que la gente salga con más, por así decir, rabia a las calles. Y pues ahora llevamos ya más de un mes de paro. Es indignación pura lo que uno puede Indignación, notar sí. en la Osita, gente. ¿usted qué conoce? A ver, yo creo que es importante irnos mucho más atrás, ¿sí? Más allá de las fechas que propone Daniel, porque nuestra democracia nació enferma. A pesar de que la llamen la democracia más antigua de nuestra América Latina, es una democracia heredada y enferma, Sí. viciada. Y en medio de todo nos hemos movido históricamente en la polarización de los bandos. Primero, bueno, no primero, pero sí cuando ya la democracia empieza a tomar más fuerza entre liberales y conservadores y nos matamos más de 5 millones de colombianos. Luego cuando ya empieza todo el fenómeno del narcotráfico y que también empiezan a aparecer otros partidos políticos, hay otros niveles de tensión y empiezan los grupos al margen de la ley en medio de ese primer estallido social de la década de los 60 y de la década de los 70. Con todo el movimiento mundial de contracultura y demás, y con la aparición del marxismo y todas estas vainas, empiezan a gestarse una cantidad de posturas diferentes que amenazaban el status quo. Y frente a esa amenaza, pues siempre ha habido represión. No podemos olvidar la figura de Laureano Gómez, que fue, digamos, El Uribe del siglo anterior. Sí, definitivamente. Y cómo aparecen las guerrillas de las FARC, precisamente cuando esta gente en Marquetalia, en el municipio de Planadas, particularmente cerca de Gaitaña, en el Tolima, piden vías, escuela y puesto de salud, y lo que hace el presidente de la época, abuelo o bisabuelo de Paloma Valencia, fue enviarles bombas y fuerza militar para que los mataran. De ahí en adelante nos hemos movido en lo que para mí ha significado una dinámica de tolerancia. Y también desde lo cultural a los colombianos nos han metido una vaina en la piel que se nos ha ido al ADN cultural, y es que somos de aguante. Un colombiano en el exterior, lo contratan súper para trabajos duros, porque es que el colombiano aguanta, el colombiano es fuerte, y además somos tremendamente rumberos. Entonces, como es toda una cultura tan folclórica, aguantan Y celebran. y celebran. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y de ahí para acá ya empiezan algunos sociólogos y filósofos han empezado a hablar un poco de cómo se dividen las generaciones. Y a la generación actual de jóvenes la han llamado la generación de cristal. Y una característica particular de la generación de cristal es que no aguantan nada. Todo le indigna. Todo les indigna. Sí. Entonces, además es una generación mucho más digital. Ellos tienen la información en la mano todo el tiempo. Las redes sociales están allí puestas para eso. Por tanto,
al acceder a la información y además pasar por procesos formativos en los que han podido ir abriendo sus ojos, pues esto ha desencadenado que efectivamente hoy no traguen tan entero. Por ejemplo, el asunto de la reforma a la educación que mencionaba Daniel. Yo recuerdo que en el 2012, estando en la universidad, empieza todo este proceso de reforma a la ley 30 y que nos querían meter el tremendo golazo, y estamos diciendo que la educación pública tiene una desfinanciación desde hace más de 20 años. Esa fue mi primera coyuntura, porque en ese año entré yo, en 2013 entré a la universidad, entonces me tocó como esa transición allí en lo que mencionaba Oscar. Entonces, estando yo en la universidad en esa época, recuerdo... Hola Natalia. Yo no he dicho nada, Oscar, hágame el favor. Recuerdo que pues nosotros nos fuimos a movilizaciones a Bogotá y se creó la MAN y bueno, todas estas vainas que derivaron también que Juan Manuel Santos en la época retirara esa reforma a la educación y que hicieron los compromisos a lo largo del tiempo, pero para el 2012 este estallido social estaba listo. Solo que llega Juan Manuel Santos con su proceso de paz, porque yo quiero suponer que para la reelección de Juan Manuel Santos la mayoría de los que estábamos aquí ya votaban. Sí, claro. Y yo puedo estar totalmente convencido. Bueno, Cristian. Bueno, Cristian todavía no. Pero puedo estar totalmente convencido que en la segunda vuelta nosotros no votamos por el que dijo Uribe, pero votamos por Juan Manuel Santos precisamente por lo que respecta al acuerdo de paz. Eso postergó un poco esa tensión en relación con el estallido social. Luego, como lo mencionaba Cristian, Juan Manuel Santos de una u otra manera cambió la cara del país. No podemos olvidar en cuántos países a los colombianos les quitaron la visa para poder entrar. Y además cuánta inversión extranjera llegó. Claramente el tipo, bueno, yo no sé si puedo llegar a este nivel de vulgaridad, no me lo voy a permitir. No. Diga lo que quiera, Aquí no hay... Claramente el tipo nos iba metiendo con vaselina una cantidad de reformas, pero todos estábamos totalmente sedados con la idea de la paz. Luego, pues entendemos cómo ganó el presidente actual y fue en medio de una cantidad de tretas, artimañas, desinformación, de una manera aterradora, y pues se puso allá con un poco más de 10 millones de votos, y esto generó un descontento. Su discurso de guerra permanente fue nuevamente caldeando las emociones, fue haciéndolo de una manera muy agresiva, de modo que cuando llegamos a este momento, pues el estallido social sí o sí se tenía que dar, y de las peores formas, ¿sí? De las peores formas, porque nos ha cobrado muchas vidas de manera muy frontal, nos ha cobrado muchas vidas de manera directa. Y otra vaina que sucedió, que es de las que a mí, desde el lado de espectador, viendo lo que sucede alrededor de este país, me parece maravillosa, y es que todos esos que votaron en el plebiscito no por la paz, lo hicieron creyendo que la guerra iba a seguir en las periferias del país, en donde efectivamente ganó el sí, es decir, en el Chocó, en Nariño, en la parte del Tolima, etcétera, etcétera, esos lugares que históricamente vivieron la guerra, allá ganó el sí, pero al interior del país ganó el no. Esta gente creyó que jamás la guerra les iba a tocar, y hoy las bombas les están explotando en las puertas de sus casas. Hay que recordar, voy a ser muy puntual, el caso de Buga. En Buga ganó el no. Y Buga es una sociedad del Valle del Cauca conservadora, religiosa, adoradora del Señor de los Milagros, que cuelga todavía el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús en la puerta. Entonces, ¿qué está pasando en Buga? ¿Sí? Es de los municipios más afectados en este Valle del Cauca. Yo siento que este estallido social se dio en gran medida y se mantiene en gran medida gracias a que esa generación de cristal que no aguanta nada le está dando la cara al país, diciéndoles y mostrándoles con evidencias fotográficas, fílmicas y demás, que efectivamente este es un momento de cambio importante en el que incluso sectores conservadores de la iglesia incluso están apoyando todos estos procesos. Bueno, de lo que dice Oscar, hay una frase, él dice, la política
está ya dañada, está corrompida, como le queramos decir. Y eso me hace recordar, por ejemplo, a Julio César Turbay. Una vez le preguntan a Julio César Turbay que qué va a hacer con la corrupción en Colombia. Él dice que la va a disminuir a sus justas proporciones o a sus mínimas proporciones. Sí, es una frase destructiva. Ajá. Solo un poquito nomás. O sea, es una, pero que realmente muestra el reflejo del país y muestra el reflejo de la política, ¿sí? O sea, esa frase habría que enmarcarla, porque realmente está demostrando lo que es la política, y más aquí en Colombia, ¿sí? O sea, todo el tiempo va a existir corrupción en Colombia. Pero yo siempre me he generado esa duda, es nosotros y los jóvenes y todos los que estamos ahora, que estamos, sí, hay que cambiar el gobierno, hay que cambiar este tipo de cosas, hay que cambiar otras. Yo siempre me he querido entrar como a la parte un poquitico más adentro de la sociedad colombiana, y es que a nosotros nos enseñaron la costumbre del vivo bobo, ¿sí? Y de la malicia indígena. Entonces, la corrupción arranca desde la persona que nos vende los limones hasta el alcalde, gobernador y presidente. Una cuestión cultural. Cultural, es decir, Demasiado. cuando nosotros estamos en la casa y la gente está haciendo la rumba fuera de la casa, todo el mundo está como, ve a la bullaranga, hay que llamar a la policía, no sé qué, el COVID, porque nosotros no estamos ahí. Entonces nosotros sí, no, nosotros estamos juiciosos. Cuando nosotros estamos en la fiesta, haz que los vecinos y que joden, huevones para joder, pues porque nos hacen sus propias rumbas y no sé qué. Nos pasa lo mismo, nos coge el policía, nos hace un comparendo y ahí sí voy a buscar a ver a quién pido ayuda. Para no ir tan lejos, lo que vivimos hace poco con la cuestión del combustible. Con el combustible. Uy, O qué sea, cerrador. estaban vendiendo un Ajá. galón de gasolina con unos precios estratosféricos. Y No, ni yo siquiera escuchaba eso. gente que Aprovechándose de por la mi casa necesidad. pasaban vendiendo gasolina, el galón. Vendiendo el galón de gasolina como en 40.000 pesos. Y ni Pasaban vendiéndolo así. Y vea, tenemos gasolina. y vámonos un poquitico más atrás. Ni siquiera metámonos en el precio de la gasolina. Metámonos en las filas que habían. Y volvemos otra vez al mismo cuento, el vivo bobo. Entonces, yo iba y hacía la filita y comenzaba, Nata, métase, Julianito, métase, venga Julianito. Entonces las filas se hacían más grandes porque siempre llega el que guarda puestos para todo el mundo. Que yo no entiendo cómo fue que no hubo problemas esos días. Los hubo. Ah, bueno, Los hubo. bueno, imagínense, porque si yo estoy haciendo mi fila y viene otro y me mete 2, 3, 4, 5 personas, pues ahí sí va a haber problemas, y más cuando hay una escasez. Si fuera que el combustible nos acabara, pues uno está a la espera. Pero sabiendo que yo hice mi fila legalmente, imagínense gente haciendo filas desde la 1 de la mañana, para que me vengan a meter a otro a las 6 de la mañana cuando lleguen ya dormiditos y ya descansaditos mientras yo estoy trasnochado, pues como que no era justo. Y eso pasa en Colombia. Entonces, a nosotros nos van a poder cambiar, vea, podemos ir a derrocar ahorita a Duque y poner un presidente nosotros, pero mientras nosotros sigamos pensando de la misma manera, este país no De cambia. manera individualista. Sí, Muy exacto. individualista. ¿Sí? Bueno, cambiando un poquitico de tema, entremos a hablar un poquitico sobre la reforma tributaria y la reforma a la salud, que eran las reformas que teníamos ahora presentes, las reformas que nos iban a afectar de manera fuertemente Que en fueron Colombia. como el pastel, la cereza del pastel, de todo ese recuento que nos hace Oscar, lo que nos cuenta Cristian y lo que yo les mencionaba un poquito. Y pues hay que tener, digamos, yo creo que se podría decir que a raíz de todo ese proceso que Oscar nos narra un poco y nos contextualiza desde un poco más atrás, pues este año fue que se vio realmente esa reacción de eso que se venía gestando, y creo yo, o sea, personalmente, que estas dos reformas fueron el tope de que la gente definitivamente dijo no más. Bueno, arranquemos primero con la reforma tributaria. A defensa, porque hay que decir las cosas como son del gobierno que entró actualmente, fue que obviamente se encontró un país ya que estaba desfinanciado. El país ya venía desfinanciado por una mala práctica que ha manejado Colombia, y era depender su economía casi que 100% de los productos del petróleo. Entonces, en el gobierno de Juan Manuel Santos, cuando presupuestaron el presupuesto anual del gobierno, porque creían que el barril de petróleo iba a subir, y realmente lo que pasó ese año fue que se bajó, hubo un hueco fiscal, porque el Estado ya no tenía cómo
pagar todo lo que ya había financiado, por decirlo así. Desde ahí comenzaron las reformas tributarias y yo creo que desde esa caída del petróleo nos hemos comido por ahí unas 3, 4 reformas tributarias más o menos. Sí, porque prácticamente que nos estamos llevando una reforma tributaria por año. Aparte de eso, pues llega el COVID y el COVID hace que el Estado tenga que hacer políticas públicas donde tiene que generar, por decirlo así, garantías a los más pobres. Entonces el ingreso solidario, la devolución del IVA y cantidad de subsidios, pues sí, o sea, muchos subsidios que entregó el Estado. Entonces eso hace que el Estado también pues tenga que conseguir más dinero. La famosa reforma tributaria que nos estaba mandando el gobierno nacional, que pues, fue presentada por el ministro, quería conseguir 23,4 billones de pesos. Y pues arrancando, yo creo que los puntos más importantes de esto era que quería eliminar algunos bienes exentos de IVA. Entonces había gente que decía, no, pero es que no están tocando la canasta familiar. Pero sí estaban tocando con productos básicos que están exentos de IVA y que pues al fin y al cabo nos terminaban perjudicando. Porque se iban a excluir. Claro, porque por ejemplo, no sé, uno de los bienes que estaba exento del IVA, la gasolina. Le quería meter 19% a la gasolina. Entonces si un galón me costaba 10.000 pesos, pues ya me iba a costar 11.900, porque ahí estaba el 19%. ¿Qué pasa? Que para todo, si yo voy a llevar el alimento para los pollos, para los marranos, para los no sé qué, si voy a transportar, todo me iba a subir. Entonces pues sí, no me iban a cobrar el IVA en la canasta familiar, pero los productores me iban a cobrar el 19% del IVA que iba a haber en la gasolina, en los alimentos para los pollos, para todo. En los ¿sí? costos de producción, eso nos iba a tocar costearlo a nosotros en última. Sí, de ahí la famosa declaración de renta, que nos iban a poner a declarar y que iba a ser proporcional cada año. O sea, primero iban a declarar las personas que ganaran sueldos de 4 millones algo, de ahí a 2.900.000 creo que era, y el último año 2,5 millones. Ajá. Entonces, es decir, prácticamente pues 2,5 millones en Colombia, casi, pues mucha gente lo gana acá, y 2,5 millones no es que sea... Sí, son para vivir medianamente bien en Colombia, tampoco es que 2,5 millones... Para vivir, de ahí para abajo sobrevivir. Sí, eso, ya los otros hacen hazañas, ¿sí? Entonces, pues eso iba a ser catastrófico, y aparte de eso, que yo no me imaginé nunca que fueran a hacer una cosa de esas, pero es que ya parece que en el gobierno no hay pena de nada. Nos iban a subir a nosotros los impuestos, pero a los empresarios se los iban a bajar en medio de esto. O sea, quiero conseguir plata, se los voy a subir a los pobres, pero los empresarios que me paguen menos. O sea, me parecía una cosa absurda completamente, ¿sí? Entonces, ese digamos que era el gran problema de la famosa reforma tributaria. Cristian, cuéntame un poquitico más de esa reforma. Bueno, sobre la reforma. Pues yo creo que como usted lo ha dicho, nos hemos mamado varias reformas. Y no solo desde Santos, con Uribe fue igual, hubo reformas tributarias, con Santos hubo reformas tributarias, con Andrés Pastrana reforma tributaria. Prácticamente cada gobierno tiene sus 2 reformas por lo menos. Pero considero que esta reforma sí era como que ya la que colmó a todo el mundo, sí, el tope. Porque pues si nos ponemos a comparar la reforma de Santos, subió el IVA del 16 al 19%, ¿cierto? Sí. No se tocó no tocó algunas cosas básicas, pero igual pues también perjudicó mucho a la clase media. En esta reforma pues yo tengo como los artículos que eran como los más álgidos, ya los que usted ha nombrado. Uno era el artículo 37, que le ponía IVA al 19% a los servicios públicos de los estratos 4, 5 y 6. Bueno, uno dice, bueno, los estratos 4, 5 y 6 sí tienen cómo pagar eso, uno supone, ¿cierto? Pero por lo menos los estratos 4 están al límite porque son personas que por lo menos de pronto tendrán su negocio y les dio para tener su casa, sus cosas, y subieron de estrato, pero están al borde. Y pues ponerle 19% a los servicios públicos ya como que lo pone uno a pensar, bueno, ¿aquí qué está pasando?
Otro es el artículo 65, que es el del impuesto de renta, que básicamente lo que hace es, en el 2022, que es donde entraba en vigencia la ley, pues de haber sido aprobada este año, en el 2022 ponía a pagar impuesto de renta a los que ganaran 2.400.000 en adelante. Y uno dice, bueno, pues 2.400.000 son dos salarios mínimos y alguito, o sea, tampoco es mucho. Y a partir del 2023 ponía a pagar a los que ganaran más de 1.640.000. O sea que, por lo menos, bueno, yo no pagaría porque gano un poquito menos de eso, pero estaría ahí al borde. No sé, Oscar. Yo, es decir, sí, con descuento ya me toca. Otro artículo era el 156, que creo que también es uno de los peorcitos, que era peaje en ciudades capitales. Ah, sí, los peajes dentro de las Peaje en ciudades. ciudades capitales, sí. No. Imagínate, usted llegaba a Cali y a la entrada ya tenía el peaje. Y allá Y tras de eso ya los hay- 4 ya o hay 5 cuatro peajes. peajes, acá ajá. Sino que, Sí, ya, sino que ya. es que siempre quieren coger como las ideas de los países más desarrollados, pero sin saberlas desarrollar. Porque obviamente usted, no sé, se va para, no sé, va a hablar Nueva York, usted en Nueva York se va a encontrar un peaje en la ciudad capital. Sí. Pero es porque, o sea, hay una vía que es pública y hay otra que es como privatizada, por decirlo así, entonces es como más corta. Entonces como para el que Un la atajo. quiere, pero pues aquí no hay Claro, eso. no, para No, la y economía nada más, de pues, Estados yo Unidos no con he la tenido la economía. oportunidad de estar allá, pero yo creo que esas autopistas son de 6 carriles o más, ¿no? Sí, claro, o sea. Y Ya las veo. distancias son Las- tremendas, o sea, Ya, o sea, aparte te ofrece un servicio como, si necesitas llegar, no sé, al norte, si coges la autopista que tiene el peaje te demoras 15 minutos, en cambio si vas a coger la otra autopista te va a demorar 1 hora. Bueno, no, pues si Si no los necesito paga llegar, porque necesito llegar rápido. pero a ver, o sea, si andar en Cali ya es difícil, yo no me quiero imaginar Peaje. un peaje, pues todo el mundo va a evitar el berraco Mío. peaje y eso se va a volver una cabosa. Sí. Bueno, para seguir, el artículo 25, que le quitaba el pago de salud y pensión a los empleadores si empleaban a menores de 28 años que tuvieran su primer empleo, si empleaban a personas con discapacidad, mujeres mayores de 40 años desempleadas en el último año. Entonces, supuestamente, pues yo leyendo la reforma, dice que el gobierno se iba a encargar de hacer el pago de salud y pensión. O sea, el empleador solo pagaba la ARL. Pero pues uno le deja ciertas dudas también eso, porque cómo se va a hacer ese recaudo, qué va a pasar con eso. Es como la evolución Sí. del IVA. Eso, sí soluciona algo, sí Misterio. soluciona algo. Y aquí es donde pues hay más prebendas para los empresarios. O sea, porque el empresario paga menos por contratar a ciertas personas. Y lo que dice es que en un tiempo de 5 años, de ahí para allá, él se puede desentender. Entonces, Mucha inconsistencia. sí, en hay muchos muchas- puntos, Pero hay realmente. una cosa que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de lo que estaba mencionando, de lo que mencionaba la reforma del asunto particular de los peajes al interior de las ciudades. Hay un fenómeno colectivo que ha ido ganando fuerza en nuestra sociedad y es la ausencia de confianza en las instituciones. ¿Sí? En Colombia nosotros no creemos en la policía, en Colombia no creemos en la fiscalía, no creemos en el aparato judicial, pues no creemos en la política como función, no puntualmente como práctica social, sino el ejercicio de la política. La gente no confía en ese ejercicio. Y esa es una de las situaciones que desencadena para mí la otra vaina, y es entender que definitivamente nosotros, no nosotros, que las personas que nos gobiernan no conocen las realidades de la población, ¿sí? Y todo el tiempo están importando modelos extranjeros, Ujú. ¿sí? Como ustedes mismos los han mencionado. Y ese Pareciera que viven en otro país sí, ellos, y vienen a entonces, legislar acá. por ejemplo, ellos creen que todos, pues no vamos muy lejos, este
Carrasquilla creyendo que la docena de huevos vale 1800 y la Vicky Dávila que ni siquiera comprará un huevo jamás en su puta vida. Sí, ellos mandan a que compren y ya. Pero uno piensa en qué país piensan ellos cuando proponen estas reformas. Si la gente de a pie, o sea, yo no sé quienes hayan vivido en Cali o en Bogotá o en Medellín, uno sabe que para ir si usted quiere vivir decentemente tiene que buscar una casa, si paga alquiler, una casa en las periferias que no valga más de no sé cuánto y tomar de ahí yo no sé cuántos transportes para llegar hasta el centro a su trabajo. O sea, son una cantidad de cosas que uno realmente queda como no entienden, ellos no entienden para quiénes es que gobiernan, ¿sí? Y todo ese ejercicio malentendido de la burocracia resulta en este tipo de reformas, totalmente descontextualizadas de la realidad que vivimos en este país. Bueno, y por ahí hay alguien que dice que Colombia es el único país que hizo una reforma tributaria en medio de la pandemia. O sea, que no se conoce otro país. No, y lo otro es que, además de los puntos que menciona Cristian y de las razones o las obviedades que se supone que deberían saber los dirigentes para proponer estas reformas y demás, es que de esa cantidad de dinero que quieren recaudar, que vos mencionaste ahorita, como 23 billones de pesos, el 73% de esa cantidad pretenden que la reunamos nosotros, o sea, la gente de a pie. Lo que resta, el 20 y algo por ciento que resta, eso sí va a salir de sectores privados, de empresas y de lo que llaman los super ricos. Pero pues, o sea, mira las proporciones de esas cantidades de dinero que se supone que vamos a tener que, digamos, costearle al gobierno. Lo que decía Natalia es muy cierto, se necesita esa plata de alguna parte, pero no la están sacando de donde deberían. Y aquí además, como ahorita nombró, no recuerdo si fue Oscar o Cristian, o bueno, no recuerdo quién nombró, que les pareciera que le están quitando responsabilidades al sector privado y nos están cobrando todo a nosotros cuando ellos son los que pues tienen más plata. Y le están quitando impuestos, les están quitando la responsabilidad de pagar salud y pensión, y pareciera que lo están cargando de alguna forma y también allí estaba la indignación. Es que siempre lo han hecho. Exacto. Siempre lo han hecho, pero tienen una habilidad particular muy heredada de Uribe Vélez con el discurso tan Colombia es una sociedad huérfana. ¿Sí? Entonces, ver en Álvaro Uribe Vélez un abuelito, un papá, ¿sí? Entonces, ese discurso tan cuidador, no sé qué. O sea, yo recuerdo. Tiene un discurso divino él. Sí, recuerdo de Uribe Vélez que decía: es que, ¿cómo le vamos a cobrar impuestos a los que están poniendo 1000 y 2000 empleos? Si es que, o sea, cobrándoselos, obvio. Sí, pero también es que detrás de todo ese discurso tan se lo meto con vaselina, ¿sí? Así, tras de todo ese discurso hay una maña, y es que ¿quiénes los ponen allá? ¿Quiénes pagan por ponerlos allá? Claramente ellos. Sarmiento Angulo y toda esta caterva, esta poquita caterva de gente multimillonaria en este país, son quienes los ponen allá. No los pueden atacar de ninguna manera. No los van a poner. Sí, es como que usted me diga, vea, yo pago por ir a su concierto, pero entonces usted me dedica una canción, ¿sí? Se da como en esa dinámica, no vamos muy lejos, o sea, en las administraciones locales y en las regionales pasa también. Yo le pongo 300 millones de pesos a su campaña, pero usted me da los contratos de... Y en contextos más pequeños, hace muy poco debí escucharle a una persona que apoyó a un candidato a la administración aquí en Zarzal que perdió, y su apoyo fue darle 16 millones de pesos para su campaña, ¿sí? Y el compromiso del tipo fue: yo le pongo a trabajar 4 años por esos 16 millones de pesos. Y en esos 4 años usted realmente no va a tener que trabajar.
Y esta persona hace eso. O sea, es contratista de la gobernación, no mueve un solo dedo, solamente tiene que medianamente maquillar los informes al estilo Betty la Fea y entregarlos con su seguridad social y recibe un sueldo, pero no hace nada. Entonces, esa es esa dinámica, o sea, cómo ellos le van a cobrar plata a quienes los ponen, cuando detrás de todo eso está esa estrategia. Claro, y Oscar menciona algo, pues, o nos hace visualizar algo, y es que si así funciona en escalas micro, o sea, entre comillas, porque pues igual un municipio también funciona con cantidades de dinero, imaginémonos eso a nivel de una gobernación, de una presidencia, de un puesto en una cámara, de un puesto en un senado. Entonces es una maquinaria que va desde lo micro a lo macro, y lo que decía Felipe ahorita, puede Duque salir ahorita a decir renuncio, no entrego el cargo, no sé cómo funcione en ese caso, y vamos a seguir igual. Entonces es realmente frustrante a veces también mirar que sí hay cierta conciencia ya sembrada en los jóvenes, en algunos sectores de la economía, en el pueblo en general, pero pues sí, definitivamente se tiene que hacer un proceso, ¿cómo se le puede decir a eso? De catarsis, y empezar también desde lo individual, a dejar como de tener ese tipo de comportamientos ventajosos, y definitivamente lo que, como decían por ahí, la pelea dárnosla en las urnas. Sí. Aunque definitivamente eso no nos garantiza tampoco nada. Sí, pero es el cambio por lo Sí, menos. Claro. una reforma gigante. ¿Se todo lo que elegimos, ¿Se y acuerdan sería de muy esos importante. números extraños de las votaciones pasadas? Ah, sí. Sí. Pero Ahí entonces, empezó todo. entonces hay que tratar de realmente en esos escenarios de elecciones, de votación, en todas esas jornadas, tratar de realmente mantener todos los discursos que estamos escuchando en redes, de mantener como esas iniciativas muy frescas en la mente realmente. Que si olvidamos esas cositas que han venido pasando, nunca vamos a salir de ahí. Bueno, Nata, Señor. cuénteme, la reforma a la salud, buena, Uy, mala. no, la salud. La verdad ese no ha sido Regular. mi tema. Yo no, pues no me... o sea, yo empecé metida como en el discurso de de la reforma tributaria, y cuando estábamos en medio del paro me di cuenta de que, wow, también hay una reforma a la salud. Y entonces, la verdad no recuerdo bien exactamente qué proponían, pero recuerdo que era, o sea, que lo nombraban como que era algo muy necesario para el país, porque prácticamente también nos iban a quitar, nos iban a dar toda la responsabilidad a nosotros mismos de nuestra salud y encargarnos de todo, cuando hay cosas que el Estado tiene que asumir. La verdad en el momento no lo recuerdo. Mira, Nata, Y les yo pedía que te me recuerden. te lo pongo en términos muy concretos, ¿sí? La esencia de esa reforma es que cada quien es responsable de su salud, Ujú. ¿sí? Tipo Estados Unidos. Tipo Estados Sí. Unidos. Entonces, como usted es responsable de su salud, usted es responsable de hábitos alimenticios, prácticas deportivas, bla, bla, bla. Porque las enfermedades de alto costo, así se llaman en la reforma, y también se llaman en la ley 100, se llaman Es enfermedades que de alto costo. le ponen nombres Bonitos. o sea, sí, por ejemplo, esa de la tributaria se llama, ¿cómo es? Ley, Ley ni de siquiera es reforma. sostenibilidad, de Ley sostenibilidad. de sostenibilidad responsable, algo así. O sea, el nombre, hagan el favor. Entonces, las enfermedades de alto costo implican, resultan generalmente por malos hábitos o hábitos inadecuados. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, bla, bla, bla. Entonces, hay lapiceritos, las abuelas llaman lapiceros, de la insulina que están en 800.000 pesos. Y hay personas que tienen 10 lapiceros de insulina al mes. Es decir, que solo en insulina están metiendo 8 millones de pesos al cuerpo, ¿sí? Entonces, esta reforma en lo progresivo es, si usted daña su salud, tiene que pagar más por eso, ¿sí? Y obligaba a que enfermedades catastróficas como el cáncer, por ejemplo, tuvieran seguros alternativos con montos específicos, caso Estados Unidos, para cubrirlas. Es decir, cada vez menos responsabilidad en el Estado de asumir la salud como un derecho. Pero es que nosotros no podemos desconocer que actualmente la salud no es un derecho. ¿Sí? La salud, los hospitales son empresas sociales del Estado y no hay empresas con ánimos de pérdida. Todas las empresas tienen ánimos de lucro.
¿sí? Y las IPS, pues ni se diga, ¿sí? Desde la reforma, desde la ley 100 y demás, todo lo que modifica la salud en Colombia, que crea las EPS y toda esta vaina, la salud en ese momento, estamos hablando de iniciando los 90, necesitaba sí o sí una regulación al sistema de salud, ¿sí? Y lo que propuso el abuelo de los colombianos, una reforma del sistema de la salud, y de allí se crea la ley estatutaria o la ley 100. Y esta ley crea las EPS. Y las EPS básicamente para lo que sirven es para entregarles unas cantidades de la población y usted atiéndalos, ¿sí? Entonces nosotros le pagamos a usted por eso. Usted nos pasa la factura y nosotros se la pagamos. Esto privatizó el servicio porque encargó a particulares y ya no el Estado de garantizar la salud, pero garantizarla como servicio, no como derecho. Y además allí empiezan a aparecer los diferentes regímenes de salud. Entonces, el subsidiado, el contributivo, el especial militar, y bla, bla, bla. Todos estos tipos de formas de cubrir la salud. ¿Y qué con esto? Pues que la base contributiva soporta a la base subsidiada, ¿sí? Pero en lo contributivo yo puedo pagar solo lo mismo que usted paga por usted o esposo y 4 hijos, ¿sí? Y eso genera unas desproporciones que desde allí se generaban unos descontentos en la gente. Esta reforma nuevamente, digamos que pretendía, y es que tampoco podemos olvidar que todo esto es heredado del neoliberalismo de inicios de los 90, ¿sí? Todo ese neoliberalismo básicamente lo que hizo fue quitarle responsabilidades al Estado y entregarlas al sector privado, ¿sí? Y ahora cuando se pone en la mesa esta reforma a la salud, pues básicamente nos la están entregando a nosotros. Digamos que desde lo discursivo es chévere, ¿no? Que te digan, tú eres responsable de tu salud, Sin tienes embargo, que no hay con cuidarla. qué hacerse responsable. ¿Sí? Pero hombre, si yo pago un seguro de 50 millones por un cáncer, ¿sí? Y resulta que una prima mía tuvo cáncer de seno y mientras asumían todo el proceso por EPS, un primo mío que tenía caballos porque le gustaban caballos, le tocó vender caballos de 80, 100 millones de pesos para poderle costear a mi prima y se le acabó la plata. Vendió 3 caballos, o sea, pensemos en que los vendió en 100 millones de pesos, realmente no sé cuánto, pero sé que eran entre 80 y 100 millones de pesos. Pongámoslos en 80 y que le quedaron 240 millones de pesos. Mi prima se comió 240 millones de pesos y no acabó el tratamiento, ¿sí? Si yo pago un seguro de 50 millones de pesos para un cáncer, ahora vamos al VIH, por Dios, el VIH, los antirretrovirales están por 2 y 3 millones de pesos, las cositas de 30 cápsulas. La salud es un negocio totalmente redondo. Pareciera que fuera un privilegio ya, ni siquiera un No, es que derecho, de nada. hecho lo es. Sí, y por ejemplo cuando dicen los planes complementarios en salud, entonces tú eres contributivo pero pagas 150, 200 mil pesos más para que te atiendan más rápido, para que te den la cita primero, para que te manden de una vez al especialista. Es como un plan premium, ¿no? Sí, una suscripción La salud VIP. prepagada, ¿no? Es lo que llaman las prepagadas. Sí. Planes complementarios los llaman. Planes complementarios de salud. La mierda. Sí, Cristian, usted que tiene conocimiento del tema, ¿tiene la culpa el gobierno nacional de la reforma? ¿No las tiene? Porque pues es decir, para las personas que nos escuchan pero que de pronto no tienen pues como muy contextualizado, no es que solamente el presidente y el gabinete del presidente presenten reformas, ¿no? Porque aunque lo pueden hacer, presidente de la república, ministros, también lo pueden hacer los senadores y pueden iniciar un proyecto de ley, y aparte de eso pues también el pueblo lo puede hacer por sus medios de elección popular, por decirlo así. ¿Hay culpabilidad en el gobierno? ¿O usted qué piensa? Pues culpabilidad sí hay, claro. Porque, pongámoslo así, si usted se va a hacer elegir presidente, usted ofrece soluciones, ¿cierto? Usted se hizo elegir bajo ese concepto, soluciones. Usted no puede venir a lavarse las manos y decir, no, la culpa es del otro, o la culpa es del gobierno anterior que me dejó un hueco. Si yo me hice elegir es porque yo sé
cómo solucionar las cosas. Y otra cosa que hay que mencionar, por lo menos en la reforma tributaria la presentó el gobierno, ¿sí? El ministro de Hacienda la presenta al Congreso, la radica en la Comisión Económica del Congreso y el Congreso iba a empezar a debatir, ahí es donde empezó eso. El ministro la presentó creo que a mitad de abril, presentó la reforma al Congreso. Y que el presidente pues salió a defenderla, ¿no? Sí, salió a defenderla. Que Pero- no la había leído bien, dijo, pero que igual sí había que... Igual sí. Y apretar las espaldas. Sí. Si no me dijo. Que solo le importaba que le dijeran, con esto va a recaudar 23 billones. Bueno, y en cuanto a la reforma a la salud, hay que aclarar que la reforma a la salud no la presentó el gobierno. Esa no la presentó el gobierno. Esa está radicada desde el 20 de julio del 2020, o sea, tiene un año allá esperando y... Que venía apenas con un ahora- aviso de urgente. urgente. Ujú. Pero la aplazaron y la aplazaron. La pregunta es, ¿por qué la aplazaron? Pues yo creo, no sé, pues aquí especulando, yo creo que es porque los congresistas saben que vienen unas elecciones dentro de un año, ¿sí? Ellos saben y no se pueden dar el lujo de perder votantes, porque ellos manejan muy bien, por algo tuvimos a un ex senador que estuvo 30 años. Sí, no, el congresista podrá dejar de todo, pero huevón no es. Huevón Sí. no es, ¿sí? Y también, ¿quién la presenta? La presentó el partido Cambio Radical. Y hay que tener en cuenta que si usted pone a indagar, muchos de los que están relacionados con Cambio Radical son los dueños de la EPS. Y aparte de Entonces ahí hay una relación muy rara. cambio radical que lo lidera el de los coscorrones, ¿no? Germán Vargas Ajá. Lleras, exacto. Entonces, y ahorita Germán Magallera salió a decir que el presidente debía declarar un estado de conmoción interior. Ajá. Ujú. Gravísimo. Sí, pero pues, es decir, ya se notaba ahí como el vínculo político que ya estaban... Pero como primero decía que cosechando. no, ¿no? O sea, Sí, no, pues es que la política es así. Era ¿sí? así, sí. O sea, usted y yo hoy somos enemigos y mañana vamos parceros Sí, y claro. amigos Como y decía mejor aquel dinámica, era. dinámica. pero eso Yo- es terrible porque en términos de la comunicación, eso genera muchísima más desconfianza, ¿sí? Miren, en el Apocalipsis dice que a los tibios los vomita el Señor. Aleluya. Y en el contexto de la política hay una cantidad de redurgitados, una cantidad de gente vomitada precisamente por esto, porque no asumen postura, ¿sí? O porque su postura es la de la veleta del barco, van y vienen. Roy Barrera, El profe, el profe. el profe. Sí, o sea, terribles porque a la larga ellos son estrategas, ellos van leyendo el electorado, ellos van leyendo las dinámicas y van asumiendo unas posturas ahí medio tibias para luego camuflarse de una manera muy disimulada, pero que da resultados. Aquí en Zarzal hay un personaje, yo no voy a decir el nombre. Es neoyorquino. Hay un personaje que o sea, yo lo vi primero en el Partido Conservador, luego lo vi en el Partido Verde, ahí estuvo un rato, luego por ahí no le funcionó, ya luego lo vi en el Polo En el Democrático Polo. Alternativo. No, incluso apoyó a Duque cuando fue candidato a la presidencia. Y una persona que lanzó su candidatura por el Partido Conservador, creo aquí, también le apoyó la candidatura a la alcaldía estando esta persona en el Polo. Y para mantenerlos ahí, para decir yo puse tantos votos, entonces denme los puestos de siempre. O sea, eso es una vergüenza y deja un muy mal mensaje. Yo prefiero que pierdan con dignidad y que guarden su postura a que se muevan así. Y mantener desde el discurso es que así es la política, es terrible. Creo yo, y un llamado mío siempre es que no tiene que ser así, hay que cambiarla. Hay que cambiarla desde el discurso también. Sí, y eso arranca por nosotros, sí, lastimosamente. Si yo llego y cojo lo que siempre le he dicho a conocidos, amigos, al que quiera, si te ofrecen la teja, los 50.000, recíbaselos, pero usted ya sabe que por ese no tiene que votar ni por el berraco, ¿sí? Porque ese cuando usted le dé el voto, tenga ahí lo que usted le dio con esa teja, él le quita 10, ¿sí? Entonces, esa sería la primera mecánica, que dejemos a gente en la quiebra, que no le produzcan ganas de volver otra vez a hacer política, o sino que le toque que cambiar,
¿sí? Porque pues así de igual forma hay gente en el municipio y en el país que tienen un buen liderazgo, pero pues lastimosamente el sistema los termina corrompiendo, ¿sí? Porque o lo hacen de esa manera o realmente pues de política no podrían vivir, porque por ejemplo si nos vamos a un concejal, si el concejal quiere ir a vivir con el sueldo de un concejal, no vive nadie, ¿sí? O sea, porque un concejal ganas por sesiones y termina ganándose como un mínimo, creo que es una cosa así por Y ahí. aquí están como cada sesión, es que son cada 2 meses, le ganan como 2,5 millones. Imagínense, o sea, son cada o Cada sea, 2 meses. y el concejal por donde va es concejal, el recibo, concejal, es que me dañó el techito, colabóreme con un bultico, con no sé qué. Entonces, pues lastimosamente así nos está pasando. Como para salir un poquitico de esto, hablemos de los personajes aquí en Colombia. Que Porque tiran la pelota cada rato. nosotros tenemos ya claro Es el, ¿no? por qué nos está pasando esto, el contexto social. A mi parecer, y creo que eso es aquí unánime, la protesta social es más que justificada, ¿sí? Era necesaria, ¿sí? Pero ya nos tenemos que también entrar, es lo que decía Oscar ahora, es que estamos con una generación de Vení Felipe, yo te quiero interrumpir antes de que sigas y nos metas a otro espacio. Porque vos hiciste ahora una pregunta muy importante que respondió Cristian con un categórico sí es culpable. Sobre si el gobierno nacional es culpable o no Sí. de estas reformas. A mí la palabra culpa me resulta muy freudiana, entonces la culpa deja una cantidad de cosas muy fuertes tanto en los individuos como en los colectivos. Yo prefiero usar la palabra responsable. Pero hay una vaina en la que sí o sí como sociedad tenemos que educarnos. Y es que nuestra democracia es representativa. Sí, Enferma sí. en todo, es representativa. Cuando uno, y esto lo sabemos nosotros, pero mucha gente no. Cuando usted elige a un personaje, usted elige un plan de gobierno. Y en ese plan de gobierno hay una cantidad de elementos que determinarán la hoja de ruta de ahí en adelante para nuestros No, contextos. y que la ley te lo hace cumplir, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ellos, desde el ejercicio de la representatividad, nos pueden meter una cantidad de reformas, una cantidad de vainas, que por fortuna, pues, en términos especulativos, por fortuna está el Congreso de la República. Pues que es una burla también, pero por fortuna están ellos que filtran un poco lo que pasa y no pasa. Pero voy a un ejemplo de Zarzal. Cuando modificaron los parques, ¿sí? La administración de ese momento, en su plan de gobierno, dijo que iba a modificar una cantidad de infraestructuras de ocio y dispersión en el municipio de Zarzal. Y la gente votó por eso. La gente no votó por ella. La gente votó por ese programa de gobierno, ¿sí? Cuando llegan a hacer el plan de desarrollo que llaman a las mesas y demás, eso lo validan. Y el Consejo Municipal dijo, sí, yo le apruebo esto. Esta señora estaba facultada por los electores y las electoras, por el Consejo Municipal, para hacer eso sin tener que preguntarle nada. A nadie. Lo mismo pasa en el orden nacional. Al elegirlos, y por eso es tan importante lo que usted decía ahora, Daniel, y es que hay que pensarnos las elecciones para el próximo año precisamente por eso. Porque nosotros no votamos por esa figura que se sienta o se acuesta o lo que sea en la casa de la niña. Toca guitarra, que Sí. hace cabecitas con un balón. Nosotros no solo votamos por esa persona, votamos por su colectividad, votamos por el partido que representa, votamos por su programa de gobierno, votamos por las decisiones que nos propuso desde antes. Por eso es tan importante, y se lo decía el otro día a unos amigos y amigas, es tan importante que para las próximas elecciones hagamos pedagogía con los programas de gobierno. Claro. Yo quiero preguntar algo. Yo he escuchado miles y miles de veces ese discurso de hagamos pedagogía para que la gente entienda los programas de gobierno por los que va a elegir. Sí. ¿Cómo se hace eso con la tía, con la mamá, con la abuela? Con esa gente que Pero lo que pasa en ese Es que sentido... eso suena muy bonito. O sea, yo sé que nosotros Sí. aquí nos tomamos el tiempo de leer por quién vamos a votar.
de hacer una investigación mínima de qué es lo que nos están vendiendo. Pero ahí está la responsabilidad. Pero tenemos más gente Porque alrededor. digamos que cuando vos querés hacer pedagogía con algún familiar tuyo que pues precisamente usted sabe que no entiende de eso o que no va a sacar el tiempo para leerlo, pues es prácticamente que nosotros como masticárselo y dárselo ahí resumidito, ¿sí? Sí, cuando Cambio de las lenguaje. elecciones pasadas, por ejemplo, con mi abuela es conservadora chiviada, abuela no escuches esto por favor, es conservadora chiviada porque toda la vida dijo que era conservadora, nunca, o sea, ya no cumplió con los estándares del conservadurismo, nunca se casó, tuvo 3 maridos y con los 3 tuvo hijos, o sea, ella no, No califica. ¿sí? Pero con mi abuela era, bueno, abuela, ¿tú por qué quieres votar? No, pues yo estoy esperando que me digan, a ver, porque yo, bueno, yo le digo por qué. Vea, este Pepito Pérez está proponiendo esto y esto es terrible porque bla, bla, bla. Este propone esto, ¿usted qué piensa de eso? Ah, no, pues que es bueno. Yo, bueno, entonces por ahí vamos. Pero también proponen esto. Ahora, abuelita, el panorama es este. Si hacemos esto, o sea, fue porque también están mis tíos todos son policías, pensionados. O sea, a mí ya me sacaron 2 veces del grupo de la familia en este par de semanas. Y ahora porque hace un par de días, 3 días aproximadamente, falleció la esposa de un tío por causa de COVID y mi tío todavía está en cuidados intensivos por causa de COVID. Entonces me volvieron a meter al grupo cuando la señora murió. ¿Sí? Y fue como que, bueno, yo no les paro bolas, ellos siguen mandando pendejadas, pero son ellos. ¿Sí? Esos son ellos. Pero esa gente ya tiene esa mente retorcida, uno ya, con ellos hay nada que hacer. Ellos están condicionadísimos. Y les hablo desde mi experiencia. Yo trabajé en un pueblo del Tolima en el que hizo presencia fuerte la guerrilla por muchos años. Hubo 3 tomas guerrilleras importantes y quien determinaba ley y orden en ese pueblo era la guerrilla, particularmente la guerrilla de las FARC. Por tanto, es un pueblo que ama a Álvaro Uribe Vélez cuando llegó con su seguridad democrática. Porque militarizó todo ese páramo, eso es una zona de páramo, militarizó todo el páramo y sacó a la guerrilla. En medio de toda una cantidad de falsos positivos, desaparecidos y demás, pero sacó a la guerrilla. Entonces, cuando yo llego a este pueblo altamente homosexual, yo, tremendamente marica, en un pueblo machista que idolatraba a Uribe, yo llegué literalmente cagado del susto. O sea, yo aquí no puedo pues como expresarme mucho. ¿Sí? Y empezar a escuchar los horrores de la guerra, los horrores que debió vivir la gente a causa de la presencia de las guerrillas en este contexto, fue para mí muy confrontativo. Y aprendí un poco a bajarle la intensidad del discurso en contra de los uribistas, ¿sí? Porque ellos también son una cantidad de gente desinformada. Los que viven aquí, no, ellos no tuvieron que vivir eso. Ellos no tuvieron que vivir el horror de la guerra. Muchos de los que estaban en esta zona sí, la vivieron. Y en ese sentido, cuando yo escuchaba cosas como que es que la guerrilla bajó a mi tía del bus, que era la que manejaba el periódico Nuevo Día en el pueblo, y como ahí salían notas de lo que había hecho la guerrilla, la bajaron del bus y la amarraron al bus y le dijeron al señor del bus que andara, mientras ella estaba amarrada, y luego la mataron. Después de que estaba toda desollada, o sea, eso es crueldad, ¿sí? Y como eso no es nada de la cantidad de historias que yo escuché. Sí, no, y si usted busca las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condena al Estado colombiano, son unas cosas terribles. Son aterradoras. Entonces, Entonces, la del Aro. La del Aro. La del Aro es Y la verdad es terrible. brutal. Ajá. sí, pero ustedes están mencionando masacres paramilitares. Yo estoy hablando de un contexto en el que La que guerrilla. mandaban a la guerrilla. Sí. Entonces, ¿qué me llevó a mí a entender en eso? Que el discurso de esta nueva generación, yo no puedo hablar de polarizaciones, pero sí puedo hablar de un discurso mucho más pacificador. Como que nosotros no tenemos que matarnos, por esto no tenemos que matarnos. Bueno, ni por nada tendríamos Sí, que no, matarnos, pues no. definitivamente no. Pero es eso, como que ya muchos han muerto por decir lo que piensan. Y está bien que usted crea eso, defiéndalo desde su postura, pero no nos agredamos como humanos, que eso no sea necesario. Ya, cierro mi paréntesis. Sí, no, está bien. Quisiera responder a la pregunta de Natalia. Yo creo que si bien es importante usted estudiar la propuesta de los candidatos, pero creo que es más importante estudiar el pasado,
sea, Sí, el sí. pasado es lo que dice cómo va a ser el gobernante. Porque es que si usted, por ejemplo, estudia el plan de gobierno de Duque, decía menos impuestos. Era hermoso. Más Era trabajo. menos impuestos, más trabajo. Y hay menos trabajo y más impuestos. Entonces, Trabajo sí hay, la gente pasa al trabajo por poner un plan de Entonces, por ejemplo, hay que tener eso en cuenta. Como lo decía Oscar, el plan de gobierno es importante, sí, pero más importante es el pasado y la ideología. Yo sé que pues a muchos no les gusta hablar de ideologías, pero la ideología dice mucho, porque la ideología es lo que le dice a usted qué pone arriba y qué pone abajo, ¿sí? Para usted, ¿qué es más importante? ¿Si lo económico, lo social o qué? O sea que yo creo que esos aspectos son importantes a la hora de hacer pedagogía y utilizar un lenguaje sencillo. Si usted no le habla a la gente como la gente habla cotidianamente, no le van a entender. Por ejemplo, yo creo que eso fue una de las cosas de los errores que tuvo la pedagogía en el acuerdo de paz. En el acuerdo de paz usted le metía, ¿no? que el acuerdo de paz va a darle tierras a ellos, que le va a dar tierras a los otros, Fake news. que el acuerdo de paz... Entonces, por ejemplo, esa fue la estrategia del uribismo. El uribismo, que dijo, a través de mentiras, en el lenguaje que usa la gente, a su hijo lo van a volver homosexual en el colegio porque el acuerdo de paz tiene la ideología de género. Y la gente, como no se atreve a leer eso, Sí, sí. a uno, pues si uno No quiere hace hacer ejercicio. pedagogía, si uno quiere hacer pedagogía, a uno le toca comerse toda esa retaíla y tratar de buscar un lenguaje sencillo a la gente. Claro. Porque es que, por ejemplo, mucha gente se indignó por la frase de Carrasquilla. La frase de Carrasquilla era, un huevo vale esto. La gente dijo, ¿cómo así? Por ejemplo, mi mamá dijo, uy, ¿qué le pasa a ese señor? Yo le dije, sí ve más el gobierno que tenemos. ¿Sí ve? Y mi mamá ahí mismo, desde eso, ella es de las que es antiuribista. Ok, interesante. Entonces, porque le tocaron la comida, le dijeron, un huevo vale esto. Y mi mamá, que conoce cuánto vale un huevo, mi mamá tiene una tienda. Y ella sabe a cuánto compra un huevo, a cuánto lo vende. Eso es cierto. En mi Yo casa creo también que, entró yo creo que por la ella pensó, cocina. estoy perdiendo Entonces- plata de una manera. Entonces yo creo que sí, Ahora porque sí, estoy robándola. como que usar el lenguaje que la gente usa cotidianamente, eso... No, y digamos que, como para terminar ahí la idea, o sea, se nota en este momento en el pueblo tanto el descontento con el uribismo, con el abuelo, y con el gobierno. No le diga el abuelo. Me indigna porque yo tengo una buena relación con los abuelos. No, es que usted ve al señor y No, cuando él ¿Usted se... se acuerda cuando vino a casa Sal? Ay, no, Oscar. No, y vos no has visto el video. Vos no has visto el video que ponen de Uribe en redes sociales cuando le están como probando una ropa que dices, es que me da pena, precioso. No, señor, es para abrazarlo. abrazarlo. Las palabras puntuales de Uribe cuando empezó a hablar acá en Zarzal ¿Cuándo fue. fue eso? Uf, No me acuerdo. yo creo que por ahí 2-3 años. No, más. Estaba el personero, este señor, bueno, no lo voy a mencionar. Un señor del que hay muy malas habladurías porque hacía cosas terribles en la personería. Bueno, Sí. estaba el de personero borracho ese día ya, mientras los pelados de la universidad estábamos gritando Creo que ya sé qué día fue. Y entonces resulta que este señor personero estaba diciendo que por él metía a todos en un camión y desaparecía a todos los revolucionarios groseros que no respetaban. Yo me quedé como, ¿y usted el personero? Ok, bueno. Dijo el señor Uribe, esta mañana que me desperté así. Dios mío. Con esa Me calma. miré al espejo y esta barba que tengo llena de canas. Canas que han salido en mi ejercicio de la defensa de la democracia. Arrugas en mi frente. O sea, ¿vos escuchás eso? Sí, yo Y sé. el man es un sacrificado, pobrecito. Hermano, yo siempre he dicho que él tiene una oralidad hermosa, que uno lo escucha y uno dice, wow, ¿qué le pasó? No le digan el abuelo. No, por favor. Bueno, Cristian, sí, ¿cómo es esta vuelta de que ahorita ya le estás diciendo basta Petro, el paro es por culpa de Petro, Hasta Rusia metieron ahí. Están pagando Petro está todo pagando este 50.000, en Cartago por ahí salieron unos videos que en Cartago están pagando 50.000 para que vayan a marchar los uribistas,
¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Bueno, ¿qué es lo que pasa? El gobierno está en crisis. O sea, no solo el país está en crisis, sino el gobierno en crisis. Porque cuando un gobierno está en crisis, recurre a estas cosas. Recurre a echarle la culpa al otro. Entonces, por eso, y como Petro es la figura representativa de la oposición, es muy fácil echarle la culpa a él. Y más que los que lideran hoy el paro son los jóvenes. Y los jóvenes son los que en su mayoría respaldan los ideales de Petro. Entonces es muy sencillo para ellos echarle la culpa al otro. Pero uno como nota que hay una crisis en el gobierno es que no solo le echan la culpa a Petro, ya usted lo había dicho, Daniel, a Rusia. Que Rusia está haciendo ataques cibernéticos y por eso es el paro. Es que uno se pone a mirar el tipo de declaraciones y dice, esta gente en serio no le pesa salir a decir una cosa de esa. O sea, tener la sangre en la cara de decir, es que Rusia está invirtiendo plata en estas manifestaciones. Que hasta por allá, no sé si fue, bueno, un representante del gobierno ruso salió a decir que iban a emprender Oye, acciones. y llamaron al embajador. Exacto. al embajador. ¿Cómo así que ustedes están diciendo esto? ¿De dónde sacan eso? Entonces, Entonces, y ellos tienen, primero, les corre la sangre por la cara, o no les corre, para decir una cosa de esas, y fuera de eso, digamos, arriesgarse a enfrentar un gobierno de otra nación, de las proporciones y del poder que ya sabemos que tiene Rusia. Entonces uno dice, bueno, esta gente, ¿por qué dice esas cosas? O sea, ¿de dónde las saca? ¿Cómo las fundamenta? Si realmente no les da vergüenza salir a decir una cosa de esas en un canal de televisión, en una red social. Uno dice, No les da vergüenza. no sé cómo hacen. No les da vergüenza porque Y además se lo esas- creen. O sea, no hay vergüenza. esas expresiones tan concretas son las que repiten y repiten y repiten, de modo que la gente mayor, algunos tantos jóvenes desinformados, empiezan a apropiar, ¿sí? Claro. Es decir, voy a poner en contexto otra cosa. Cuando Uribe Vélez entró al poder en el 2002, propuso una reforma a la educación. Y como todos nos encanta importarlo, importó un modelo educativo español que fracasó en España. ¿Sí? Y ese modelo educativo que importó fue aquel que decía que solo el 5% de los estudiantes de cada institución educativa, o de cada salón por lo menos, podía perder el año. Ah, sí. Y empezó a hablar de la promoción, de promover a los estudiantes. Un saludo para Miti. Y ¡Qué horrible! que además, Beneficiario de ese programa. no sé quién sea, pero saludemos. Que además, esta reforma a la educación elimina cátedras importantes como historia, artes y bueno, en fin. Todo aquello que podía hacer que la gente pensara un poco diferente lo elimina. Esa generación de estudiantes son aquellos que estuvieron entre el 2000 y aproximadamente el 2009 más o menos. Ese fue el momento de la educación en Colombia en el que más debilidades presentó en los resultados internacionales nuestro sistema educativo. Es decir, esa generación que hoy tienen 30, 20 y tantos, sí, de 25 aproximadamente, de los 25 a los 35 años, una generación de gente relativamente pobre académicamente hablando. Sí. ¿Sí? Sí, yo pertenezco a esa generación y veo el contexto de mis compañeros que egresaron conmigo y digo, ¿en serio? Esta gente, ¿qué pasó con ellos? O sea, no pasó nada. No pasó absolutamente nada, pero también los recuerdo en clases y eran altamente promovidos, o sea, una cosa aterradora. Entonces, ese desinterés por educarse en esa generación tiene una cantidad de adultos jóvenes pobres académicamente, ¿sí? Y esa pobreza también se traduce en las prácticas políticas. Entonces, claro, cuando vayan a elegir con todos estos discursos los empiezan a reproducir. Porque ese es para nadie un secreto que un interés fundamental de las clases dominantes es que la gente no se eduque. Claro, Sí. y desinformar, y todas las estrategias las conocemos. Y lo que hablábamos, salen a decir cosas que uno a veces piensa como que esta gente en serio se cree lo que dice. Yo pienso eso cuando escucho a María Fernanda Cabal. O sea, yo digo, esta mujer, ¿ella habla en serio? Ella vive en Colombia, ella no vive en Colombia. Sí, ¿Sí? es una cosa Por rara. ejemplo,
Félix Guattari es el teórico de la revolución molecular francés. Sí. Y cuando aquí lo empiezan a usar como una teoría conspirativa, básicamente se reduce a que sectores esporádicos o expresiones esporádicas de expresiones de los movimientos sociales vandalizan y tiene el Estado un permiso para dispersarlos con el uso de la fuerza. Entonces, esa teoría también uno ya se la está escuchando a la gente. Revolución molecular disipada. ¿Qué es eso? Sí. Ah, no sé, eso lo dijeron en televisión. O sea, en Francia ocurrió cuando el fenómeno de las barricadas. En Ucrania se pensaría un poquito si ocurrió allá. Pero en Colombia, revolución molecular disipada. Maurice Armitage, exalcalde de Cali, dijo, hace poco, pareciera que Cali y el Valle del Cauca está siendo un laboratorio de guerra para insertar más guerra en otras zonas de Colombia. Y les está funcionando. Ese laboratorio de guerra que están probando en Cali, que ha dejado ver lo más mezquino y lo peor del arribismo de la clase media alta, se está expresando de tal manera que con el apoyo del Estado nos está confrontando entre las personas. Y ahora os quitar, por ejemplo, este tema, mano, del señor Uribe que tanto apreciamos acá. Pues hermano, el hombre, en términos generales o legalmente hablando, el hombre ya está retirado de la política, ¿sí? Ya el hombre lo único que hace es tuitear, ¿sí? En medio, haciendo uso de sus derechos personalísimos, ¿sí? Y a todo el mundo todavía le sigue echando la culpa a Uribe. O sea, Uribe en este momento no está en el gobierno. Ahora, cosa rara que pasa con Uribe, ¿no? Uribe dice, es que los estudiantes de estrato 1, 2, 3 y 4, de 1, 2, 3 tienen que tener educación gratis, y el presidente a los 2 días sale a decir que vamos a tener educación gratis. Da las órdenes por Twitter. Exacto, o sea, ¿qué pasa con este señor? O sea, es que la culpa culpa toda... hay un decreto. A lo Hassan. ¿Uribe qué? ¿O qué? Bueno, porque, o sea, el señor está ya un señor, volvemos a decir, un abuelito en una finquita chiquitica donde él vive por allá. Con unos cuantos animalitos. Y listo. Y poquito vaquitas. Y, O sea, y renunció a un sueldo de esos. pues es que el tipo no tiene necesidad ni siquiera de esa plata, claramente. O sea, no, es claro también que en el espacio somos conocedores un poco de la fama que precede a Álvaro Uribe Vélez. Y voy a lo que decía hace un momento. Este señor evidentemente manda desde el lugar en el que sea que esté. Y tiene una cantidad de defensores por lo que representa para el país, pero sobre todo para esa cultura política huérfana. Porque además una de las peores cosas que le puede pasar a la democracia actual es seguir cultivando caudillos, ¿sí? Y Álvaro Uribe Vélez fue el salvador del país, ¿sí? Recuerden ustedes cuando se implementa el Plan Colombia, que lo trajo Andrés Pastrana con toda la inversión de los Estados Unidos, pasamos de tener 100.000 efectivos en las fuerzas militares a tener 500.000 sí, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, el tipo le metió toda la ficha a eso. Y desde el discurso modificó, por eso digo, él es un estratega discursivo. No sé si tanto económico y no sé si tanto político, pero es un estratega que desde el discurso mueve todo. Porque hasta antes de Álvaro Uribe Vélez, Colombia tenía un conflicto armado. Después de Álvaro Uribe Vélez, los grupos al margen de la ley, particularmente las guerrillas, eran terroristas. Y desde el derecho internacional humanitario, mencionar o nominar como terrorista a un grupo al margen de la ley les da muchísimos permisos desde el derecho internacional humanitario. Y además permite una cantidad de inversión extranjera porque esos grupos terroristas hay que acabarlos como sea. Y le concede al Estado colombiano pasar por encima de lo mínimo contemplado en el derecho internacional humanitario,
escuelas, hospitales e iglesias. Por eso los militares usaban, y los paramilitares, usaban las escuelas como refugios, como trincheras, y usaban los hospitales, todo lo usaban para beneficio de. En ese sentido, este hombre sigue teniendo un papel importante en la política colombiana por la capacidad de crear conceptos. Sí, es decir, el tipo dice... Sí, el tipo inventó aquí el castrochavismo. El castrochavismo, y entonces creó ese fantasma y lo empezaron a reproducir su séquito. Empiezan a reproducirle castrochavismo, el fantasma del castrochavismo. Y miren Venezuela, y miren Cuba, y miren... ¿sí? Y con estos pequeños conceptos que tienen todo lo peor que históricamente representa para nuestra sociedad capitalista, entre comillas, ¿sí? Pues todo eso que huele a izquierda huele a pobreza. Y desde el discurso nos venden que es que no queremos pobreza, cuando aquí estamos llevando de putas, ¿sí? Y más ahora. Entonces, siento yo que este personaje tiene una significancia importante en la vida nacional por la capacidad de mover las fibras emocionales de la gente a través de lo que dice. Pero desde lo político, porque definitivamente él es el papá que da las órdenes, ¿sí? Que tiene que comer el vómito, por ejemplo, y se lo come. Así los tienen. No, que pues en cuanto a la pregunta que usted hizo, hay que recordar que Álvaro Uribe no se retiró porque quisiera, lo retiraron prácticamente, sí, porque él estaba en líos judiciales. Siendo senador, la Corte Suprema de Justicia lo estaba investigando, incluso estuvo en detención domiciliaria por una medida de aseguramiento. Una medida de aseguramiento por orden de la Corte Suprema por manipulación de testigos, que eso es un delito en Colombia. ¿El qué hizo? Una jugadita, no sé si asesorado por sus asesores jurídicos, una jugadita que fue renunciar a la curul en el Senado, porque él era senador, renunciar a la curul y pasar a la justicia ordinaria, que quien encarga de investigar es la Fiscalía General de la Nación. Y el fiscal es Uribe. Y el fiscal es amigo de Uribe. Entonces fue una jugadita, o sea que él no se retiró porque quisiera, porque él en este momento sería senador. Si no hubiera estado en esos problemas judiciales, él sería senador. Él se salió y siguió moviendo sus fichas desde donde esté, pues desde el Ubérrimo, me imagino yo, o desde Llano Grande, que son las fincas más conocidas que él tiene. Por ejemplo, un dato que yo me puse cuando estaba estudiando, me puse a indagar, y el Ubérrimo es del tamaño de Bogotá. De Bogotá. Sí. O sea que eso no es una finquita. Y otra cosa del uribismo, pues ya que Oscar lo mencionó, esa estrategia de echarle la culpa al otro, eso me hace pensar en, no sé si ustedes conocen los principios de la propaganda nazi. Sí, claro. Oye, los principios de la propaganda nazi son idénticos, siempre buscar un enemigo. Por ejemplo, el nazismo, el enemigo, los judíos. Todo es culpa de los judíos. Estamos en quiebra por los judíos. Y no nos vamos muy lejos. Al papá de Colombia. O sea, en ese tiempo todo se basó en publicidad. Publicidad, exacto. Publicidad. Y no nos vamos muy lejos al papá de Colombia. El señor Trump fue elegido porque el enemigo eran los extranjeros, los que están quitando el trabajo. Exacto. Entonces todo el mundo como que estamos cansados de todos los ilegales, vamos a elegir a Trump. ¿Sí? Y eso... Y que son mentiras que pesan mucho cuando la gente no sabe qué pasa. O sea, la gente, algo está pasando, algo no anda bien, y resulta que llega ese, es tal cosa. Y como tiene peso histórico, peso discursivo, entonces la gente copia esos discursos. Pero hay que educarnos, Natalia. ¿Usted qué piensa? ¿La educación es la salida? Totalmente de acuerdo, siempre he dicho que sí. Y tenemos una ventaja en la actualidad con la educación, y es el uso de estas cosas, de la tecnología, que nos juega también en contra a veces con eso de replicar esa publicidad de la culpa es de aquel, o la culpa es del país vecino, o la culpa es de cualquier cosa. Pero esto es una ventaja, no neguemos que esto es una ventaja. Por ejemplo, mi abuela, ahorita que nombraba que tu mamá se volvió enemiga del uribismo por lo de los huevos, en mi familia pasó eso. Yo no tuve que tomarme el tiempo de decirle a mi mamá, a mi abuela o a mi hermana que digamos que pues no están como tan inmersos en esto de aprender sobre política y cómo funciona el país, pero ellas solitas con empezar a ver cómo va a decir que el huevo está en 1800,
o cómo así que le van a subir el impuesto a tal cosa, y entonces cómo vamos a comer, cómo vamos a cocinar, y todo lo descubrieron por esto, no por la televisión, porque ya hasta desconfían de los canales que todo el mundo pues, ve normalmente, pero se toman el tiempo de buscar o de ver por ahí una noticia, entonces les jugó a favor por fortuna y aprendieron un montón. O a veces pasa que en alguien que confía compartió algo Exactamente. y esa idea se les quedó. También pasa que, por ejemplo, los jóvenes ahora nos hemos tomado mucho esto, la bandera de decir luchemos por la educación, por esto, por aquello. Entonces el reflejo de, por ejemplo, mi mamá ver a mi hermano menor que apenas va a pasar a la universidad diciendo, no, es que vea, ¿cómo así que nos van a meter una reforma? ¿Cómo así que esto? ¿Cómo así que no vamos a poder esto y aquello? Y el hermanito que apenas va a entrar a la universidad está pensando encima va a poder pensionar algún día y apenas tiene 16, 17 años. Yo escuché a unas amigas tuyas de la universidad decir que por qué no estudiaron con tu hermano. Sí, yo sé quiénes son, yo tranquila, un saludo para ellos también. Obviamente, porque mi hermanito, o sea, él lo ha sentido de una forma increíble y nadie, ni mi papá, ni mi mamá, ni yo, nadie le ha dicho que tiene que hacer, él solito se ha dado cuenta. Entonces, como les decía, puede jugar a favor el uso de las redes sociales y ajá, y uno, por ejemplo, en la marcha que se presentó aquí el 28 de abril, que fue la primera, creo que fue el 28, había mucha gente joven, muchas expresiones de arte, que el teatro, que la música, gente que apenas está empezando, pues se puede decir que su vida, entre comillas, y se están manifestando, se están tomando el tiempo de aprender y de luchar, y entonces tanta generación de cristal y que se burlaban de nosotros, pero miren todo lo que nos hemos guerreado por estar aquí. Y hay que decir otra cosa, Natalia, y es que esa generación de cristal nació sin nada. Entonces en su discurso actual está, no tenemos nada que perder. Están dispuestos, la vida es lo único. Están incluso dispuestos a poner sus vidas para que las cosas cambien. Sí. Que eso a mí me resulta triste. Yo digo, bueno, no hay una guerra en la que no hayan muertos, definitivamente no. Pero pensar en el martirio como forma para que las cosas cambien es muy complejo, porque le estamos mandando un mensaje a las generaciones que vienen detrás de nosotros. O sea, la vida sigue valiendo nada. En un país como el nuestro, en el que definitivamente la vida no vale nada, la vida se puede perder de cualquier forma. Y al mejor estilo de los mártires, pues la entregan. Porque además yo he tenido que leer y escuchar personas decir, sobre todo la gente que está en las barricadas en Cali, ayer, una abuelita primera línea, que su nieto está en primera línea, decía, es que si yo no vengo, me mandan el almuerzo. Y hasta 3 almuerzos. O sea, como si fuera una cosa tremenda, que yo no sé si alguno de ustedes en algún momento han tenido que acostarse un día sin comer. Yo por fortuna jamás lo he tenido que vivir. Pero escuchar a la gente decir, es que aquí estamos comiendo mejor. Sí. Eso es, o sea, eso, ¿qué es esto? Eso que para mí era un derecho resultó ser un privilegio. Bueno, ahora sí como para ir cerrando. En el país se viene generando una controversia, que los futbolistas no opinan, que los cantantes no opinan, que nadie opina, que todos son unos tibios. ¿Es responsabilidad de estas personas opinar o no es responsabilidad? ¿O es mejor que cada uno se guarde sus conceptos personales? ¿Qué opinan de eso? Yo creo lo que hablamos al principio, se genera esa presión en esas figuras públicas y creo que también se ve mucho a estos medios digitales, ¿sí? Porque se les exige demasiado y no sé hasta qué punto se deba como poner en ellos tanta fe y darle tanta importancia. Sin embargo, la capacidad que ellos tienen para visibilizar ciertas cosas y hacer virales ciertas cosas no se puede negar, y que sería de gran ayuda y sería... Pues sería lindo que apoyaran, sin embargo, cada persona tiene su pensamiento. Sí, así como han habido quienes se han tomado banderas y quienes han tomado, digamos, la molestia de la comunidad de sus casas, de sus mansiones, no sé, gente que vive bien, el caso de Julián Román y algunos actores que se han tomado la molestia de hacer un live al menos. No, yo creo que el que más ha puesto la capa es Riaño. Claro, Sí. y de hacer una crítica desde sus profesiones, desde lo que hacen, eso pues también hay que reconocerlo. Sin embargo, no se puede esperar lo mismo de todas las personas, y en este caso no se puede esperar lo mismo de todas las figuras públicas,
porque también tendrán, no sé, sus intereses quizá. Y también hay personas que entienden o que en algún momento me imagino que tuvieron que guerrear bastante para estar donde están y tienen como bastante marcadas como esas raíces, y habrán otros que las habrán perdido en el camino. Entonces pues no sé, eso es muy relativo realmente. ¿Qué piensa Cristian esto viéndolo así, el aspecto político, mano? Desde el aspecto político, a ver. Pues primero, pues, ellos están en su derecho de hablar o de guardar silencio, ¿cierto? Eso no podemos tampoco exigirles que digan que están a favor de nosotros o no. Pero yo creo que es importante que ellos hablen porque al final ellos hacen que se vuelva visible, y más que ahora estos aparatos son de gran utilidad. Por ejemplo, pues yo me ponía a veces a ver los en vivos que hacía Adriana Lucía, Julián Román, en los que mostraban a los muchachos de primera línea grabando cuando el ESMAD los atacaba y todo eso. Y eso a fin de cuentas ayuda a visibilizar las cosas. Incluso creo que eso fue muy importante para que muchos otros influencers del mundo se interesaran en Colombia. Pues hace poquito vino Luisito Comunica, aunque vino a pasear, pero igual él tampoco tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad, exacto. Es Pero mexicano. vino a transmitir un mensaje, a mostrar, incluso estuvo con los de primera línea, marchó con ellos, escuchó las peticiones que tenían, y él tiene alrededor, creo que 37 millones de seguidores. Sí, Ese man yo creo que transmitió mucho, y la importancia de que estas personas muestren, digan, hablen, creo que significa mucho para lo que queremos lograr. Pero ahí está en si lo que ellos hagan o no, no creo que influya políticamente, pues a nivel de las decisiones gubernamentales, no, pues no creo que ellos logren algo, pero al menos hacen visible esta lucha, la problemática. Oscar, y por ejemplo, esos artistas que llegan y opinan como no, es que nosotros somos solamente cantantes, nosotros nos tenemos que meter en eso, pero llegan y le sacan videos donde sí en los países vecinos salen a pelear. Justamente eso iba a decir. Yo creo que eso es lo que le indigna a la gente cuando les exige. O causas que... Yo voy a hablar pertenecen. como artista. Ujú. Una cosa es hacer arte y otra es estar en la industria. Son cosas diferentes. Desde el marketing musical, puntualmente desde el marketing musical, cuando usted está buscando una persona que le represente o comúnmente conocido manager, ellos le preguntan a usted como que ¿usted quiere ganar plata o quiere hacer arte? Y la pregunta es puntual, porque si usted quiere ganar plata, tiene que prácticamente venderle el alma al diablo. Es decir, un producto. volverse una marca, construir una marca, un producto. Y en esa medida, una marca o un producto es consumible por muchísimos públicos. Por lo tanto, ingresar a ese mundo es un poco meterse al ámbito de la realeza. Si ustedes jamás ven que la realeza británica emita opiniones sobre nada, ellos no opinan, ellos solamente son la realeza. ¿Sí? Ahora bien, el arte, si no es político, no es arte. ¿Sí? Y me resulta muy conveniente, por ejemplo, pensarnos en el concierto que hicieron en la frontera colombo-venezolana, cuando le dieron horas a la dictadura de Maduro para caer. ¿Sí? Y ver artistas nacionales allá con las populares camisetas blancas o camisas blancas, guayaberas blancas, que están usando ahora la gente de bien. Qué casualidad. Puro para el primo, Jeff. Verles cumplir con esa labor ante un llamado de un gobierno como el colombiano, a la larga fue también prestarse un poco para esa estrategia, ¿sí? Y yo los veo y aquí voy a ser crítico, músico, artista, aunque no tenga la autoridad para hacerlo, pero lo voy a hacer. Yo veo a quienes se presentaron en ese concierto y digo, estos pendejos, mero autotune todo el tiempo,
Sí, Carlos Vives es el ser humano más desafinado que existe sobre la faz de la tierra. Sí. Sí, Juanes es el más gritón de todos los gritones. Y pues ahí en adelante todos los reggaetoneros que ustedes se pueden imaginar. Sí, frente a figuras como Adriana Lucía, a figuras como Maía, sí, que son mujeres que tienen trayectoria y una musicalidad y un arte bellísimo en sus cuerpos y en sus vidas, pero que no están muy metidas en el ámbito de la industria. ¿Sí? Adriana Lucía, que mayoritariamente ha hecho vallenato en un género altamente machista y misógino, no ha tenido una representatividad importante en este país porque es una mujer cantando vallenato. ¿Sí? Que además lo hace muy bien, desde mi oído lo hace muy bien. Y Maía, pues Maía es una maestra de canto, o sea, eso no tiene otro cuento. Cuando la gente les empieza a pedir a estos artistas, pronúnciense, digan algo, opinen algo, muchos salen un poco a decir, no nos corresponde. Y no nos corresponde porque ellos saben que sus opiniones mueven masas. Pero nosotros desde este lado sabemos también que necesitamos esas opiniones. Necesitamos como el apoyo, el respaldo. Sí, necesitamos esas opiniones por muchas cosas. O sea, en un live que hizo un X, no sé quién, que compartió René René de Residente en Calle 13, que compartió en Instagram, puta, o sea, 50.000 personas conectadas, 80.000 personas conectadas al lado de un muchacho que nadie conocía, que estaba haciendo el envío y le dice al otro compártelo y en nada eran 60.000 personas conectadas. Sí. El alcance Sí. que tienen. Es el poder de convocatoria que tienen ellos a través de la utilización de las redes sociales para movilizar un fenómeno. Por ejemplo, Shakira, pues Shakira cuando ha sido de Colombia. Allá habla hasta españolete, ¿no? Sí, Shakira cuando nació en Barranquilla, pero su apellido Mebarak. Ripoll. Sí. Ripoll, eso es de por allá de Rumania, yo no de por allá lejos. Sí, ella, o sea, de familia con dinero en este país y que vivió en Argentina tras de las huevas de un pendejo que no servía para nada, de un poder eterno. Y luego se va para España y bueno, Shakira es un fenómeno mundial. De hecho, mucha gente sabe quién es Shakira, pero ni siquiera sabe que es de Colombia. O sea, ahí no hay. Aún así, la tipa hizo un comunicado muy profundo y ha sido muy crítica de las políticas colombianas. Ella lo ha hecho antes, o sea, nada nuevo. James Rodríguez hace un comunicado totalmente tibio, ni sí ni no. Pecho frío. Llamado a la paz. Así como en el La fútbol. Siempre. Sí, y luego arma show porque no lo convocaron. Sí. Es una cantidad de cosas, o sea, el arte es político y que yo les diga, hablen, digan, pronúnciense, eso, como lo dices tú, hace parte de sus libertades, pero es porque para mí es que entre esas libertades es que ellos hacen parte de una industria y esa industria los patrocina. Imagínense a ellos, dueños de Sony Music, de todas estas plataformas importantísimas, que les quiten el apoyo a una carrera construida por dar una opinión, se van a guardar. Bueno, ya para acabar, vamos a darle el oyente, la persona que nos va a escuchar después de oírnos, pues va a terminar como aburrido, como pucha, era que me voy para Canadá de una vez. Si llegaron a este punto, no se desanimen. Sí, aquí rapidito cada uno, Que se quiera comentar. 1 o 2 minutos. Conclusión, ¿se va a acabar este paro? ¿No se va a acabar este paro? ¿Se va a mejorar este país? ¿No se va a mejorar este país? ¿Nos vamos de una vez? ¿Nos tiramos a un puente de una vez? ¿Qué hacemos? Cuénteme, Oscar. Yo creo que hay que cambiar la estrategia. La estrategia, o sea, el paro es el fenómeno, pero la estrategia están siendo los bloqueos. Yo creo que hay que cambiarla porque en este país no tenemos garantías para permanecer bloqueando. Y el instrumento que tenemos en nuestras manos para cambiar el curso de este país son las elecciones. No podemos permitir que nos sigan llevando a su orilla de terror, que es lo que están haciendo, porque al final vamos a terminar en el estado de conmoción que tanto están deseando para seguir empotrados porque saben que la tienen perdida.
yo he dicho, yo me quiero ir de Colombia. Yo lo he dicho públicamente, me quiero ir de este país porque me resulta terrible que tenga 3 trabajos y no me gane lo mínimo para vivir dignamente. ¿Sí? Y digo, si trabajando 8 horas lavando un baño en otra parte me voy a ganar mucho más de lo que me gano acá con 3 trabajos, pues Me voy a lavar el baño. me voy a lavo un baño, ¿no? Y además me va a quedar tiempo. Mm. Entonces, pero también digo, hay que darla y darla por las nuevas generaciones, pero también cambiar la estrategia. No podemos seguir poniéndole más muertos a esto, porque estos muertos no importan. A ellos estos muertos no les importan. Para ellos los muertos son un número más. Ni de un lado ni del otro. Ni de ningún lado. Sí, de ningún lado. Porque no es justo que sigan perdiéndose vidas. Yo tengo una prima que es policía, una muchachita que vive como unos 50 y ve, pues yo no sé qué hacer, las órdenes son muy fuertes, yo qué hago, y incapacítese. Sí, qué sé yo, por una uña que le dio COVID, diga cualquier cosa, pero incapacítese. Si usted no quiere hacer eso. Pero también temo que, o sea, un primera línea super guerrero, además es súper miedosa, primera línea super guerrero la vuelve ropa de trabajo. Y es mi familia. Y los que se están matando son gente pobre. Todos. Unos que tienen permiso para usar arma y otros que no. Ujú. Pero a la larga son gente pobre, mientras ellos siguen allá empotrados. Hay que permanecer para elegir bien. Cristian, No, yo también creo que hay que permanecer, por lo menos de aquí a un año, seguir intentando. Eh, pero yo creo que la pelea hay que darla en los dos lados, presidencia y Congreso. De nada nos sirve dar la pelea en un solo lado. sí. Y aquí no estoy tampoco haciendo un llamado a votar por quién, porque pues yo creo que eso creo que va en la conciencia de cada uno. También es como muy difícil usted meterle en la cabeza a alguien votar por X o Y candidato Si en no lo este siente, momento, ¿no? si no lo siente, creo que es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que hay que buscar una forma, una alternativa. Pues yo por lo menos yo voy a darme la pela, porque pues si llevamos una historia larga, 200 años de un mismo bando, pues yo creo que me voy para el otro. Sí. Pues yo, esa es mi postura, esa es mi opinión, irme para el otro bando. Ojalá pues mucha gente haga el intento y como yo lo he dicho, si nos equivocamos hay que asumir la responsabilidad. Por lo menos yo estoy dispuesto, si por quien yo vote el próximo año la embarra, yo salgo a la calle también. Salgo a la calle y si es necesario de hacer otro paro, hacemos otro paro. Porque hay que asumir la responsabilidad, como no han hecho los uribistas, la responsabilidad también, lavarse las manos. Dicen, no, ni Petro ni Uribe, o ni izquierda ni derecha, ni un lado ni el otro. Ahorita ya resulta que son tibios, pues. Y nos va a pasar un fenómeno bien importante que es el que llega y se camufla en el centro En el centro, y nos vende aquí el candidato alterno, el que no está para ningún lado y termina Putas de siendo aguadas. exacto, el putas de aguadas. Natalia, Putas de cuénteme. aguadas. Estoy de acuerdo con que ya no estamos para poner más mártires, como decía ahorita Oscar, de ninguno de los dos bandos definitivamente, pero de aquí a que lleguen esas elecciones y también de darnos la pelea en el Congreso y en la presidencia, no olvidar. No nos olvidemos porque ellos no tienen en cuenta los muertos que han habido, pero nosotros sí, porque son nuestros amigos, son los que han luchado en primera línea, son los hijos, son los que han tomado la bandera de esto y no nos podemos olvidar de todas esas cosas que han pasado, por eso tenemos que seguir todo el tiempo de alguna forma recordando quiénes hicieron, quiénes dieron la orden, para que no volvamos a caer en el mismo ciclo de nuevo y volver a repetir una historia terrorífica. Daniel, Yo me recojo totalmente en lo que nos aporta Oscar. Estoy totalmente de acuerdo con que no estamos, bueno, los pelados que han estado allá al frente en esa primera línea, en esos bloqueos, en esas marchas y en esos confrontamientos, creo que están llegando también a su punto digamos, de saturación. Me recojo también a lo que dice Natalia, no podemos olvidarnos de todo lo que ha venido pasando, de todo lo que está sucediendo y
me quedó sonando mucho lo de la pedagogía. Hay que seguir haciendo pedagogía, darnos los espacios de hablar, de debatir, de conocer y darnos como la oportunidad en serio y cambiar el chip, como nos decía Oscar. No hay que pensar en la persona que vamos a poner allá, sino en lo que nos propone, en cómo piensa, en lo que nos decía Cristian, en su ideología. Creo que hay que cambiar no solamente la manera de votar, sino la manera de elegir por quién votamos también. Bueno, yo sí, ya por último, yo sí me mojo aquí. Yo tengo ya un candidato más visto, ojalá se lance, que es el maestro Gilberto Tobón Sanín. Si ese señor, como dice que va a lanzar el Congreso, para el Senado. Mi voto es fijo para ese señor. Mejor dicho, no lo pienso ni una vez en darle el voto a ese señor. Yo ¿Sí? también lo tengo claro con él. Porque es un gran catedrático, es un tipo que la tiene súper clara. Sí, el tipo es... Yo no sabía que se iba... El libro que pero- tiene, que me lo leí ya hace rato, habla muy bien acerca de lo que está pasando en el país, y pues eso es lo que necesitamos nosotros, personas capacitadas, ¿sí? Porque tenemos a uno que estuvo en el Congreso y pues ahora apenas había terminado el bachillerato, y eso que lo dieron por allá como por presentar, creo que esas pruebas del IFES, ¿sí? O sea que ni siquiera hizo, tomó el trabajo de pasar los años que nosotros nos pasamos estudiando. Pero es congresista, tiene voz, tiene voto, y allá está ganando plata que nosotros ni trabajando toda la vida. Ha presidido el Congreso. Ya ha presidido el Congreso. Entonces, es hora de cambiar ese tipo de aspectos. Hay que poner a los profesionales indicados en los lugares indicados. No es posible que para ser ministro de salud van a poner un abogado. No es posible que para ser ministro, no sé, de Hacienda van a poner a, no sé, Un trabajador social. un trabajador social, sí, solamente porque me agradó, porque es que este es de este partido, porque no sé qué, no, hay que hacerlo las cosas bien hechas. Y en ese sentido, pues, el voto hay que aprovecharlo, no votar el voto, por decirlo así. A los tibios los mandamos de diplomáticos, allá quedan perfectos. Mm. No toman postura. Entonces, les agradezco mucho, muchas gracias por participar. Esperemos que este podcast mejore. Aquí estamos también sacando espacios publicitarios no pagados. Oscar tiene algo que promover, hermano, cuénteme. Ya usted tiene 3 trabajos, pero si quiere seguir trabajando, haga, hermano. No, 3 es una exageración, son 2. Bueno, no. Mi consultorio particular, hago orientación a parejas, individuos y familias. Ubicado en la carrera sexta número 669. Número de celular, WhatsApp. WhatsApp 318-571-0248. Parte su cita si tiene vida vuelta a un miatero. Allá lo revisamos. Y pues, no, hombre, si desean que les acompañe con presentaciones artísticas y demás, Día de la Madre, Día del Padre, Día de la Amante, Día del Novio, lo que sea, a estos mismos números Día de la me pueden Amante. contactar. Cristian, ¿algo que promover, hermano? Pues bueno, pues sí, quiero promover un grupo de estudio que he creado. Ya llevamos alrededor de 8 sesiones. Un grupo de estudio de formación política. En este momento estamos trabajando la Constitución. La idea es crecer. Llevamos en este momento somos 30 personas. Bastante. Sí, somos bastantes. Y la lo saben verdad. lo que virtual. ¿Ah? Virtual. Por ahora es presencial, pero queremos empezar a como difundirlo porque pues apenas estamos empezando, estamos acomodando la metodología y todo. Y la idea es que de este grupo salga pedagogía Bueno, de bueno. aquí a las elecciones del Excelente. próximo año. Cuente conmigo, yo voy. ¿Tienen redes sociales o algo donde puedan contactar? Estamos creando, es que apenas estamos empezando. Nos avisan, nos avisan. Perfecto. Gracias por Sí. la participación, excelentes aportes. Creo que es un espacio también para educarnos y aprender muchas cosas. Y seguramente cuenten por ahí con otro espaciecito, los vamos a invitar por ahí. Sí, o Sí, si por acá a ustedes vuelve. les ocurre que Ajá. quieren volver por aquí a hablar de algo, nos dicen y Y bienvenidos. obviamente también esto es un espacio no solamente para hablar de política, también Hablar de hablar bobadas, para hablar popó, hablar cosas chistosas. Aquí es de todo, ¿sí? Bueno, yo los comprometo a que creen un espacio para hablar de las diversidades sexuales. Eso ya está en la agenda. Eso está amor. más agendado. Ah, y ya, entonces uno era invitado. Bueno, muchas gracias a todos. Síganos en Twitter como Abierto al Public.
Redes sociales, YouTube, abierto al público. Spotify también están los capítulos, abierto al público. Y ya dentro de nada también vamos a tener Facebook abierto al público. ¿Sí? Muchas gracias a todos. Esperen el próximo capítulo. Bueno, chao, chao.